Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Bienvenidos a Gaming Room. En este programa número 97 nos hemos desplazado hasta la Bilbao International Games Conference, la Big Conference, que se está celebrando los días 6 y 7 de diciembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, como en anteriores ediciones. En esta ocasión hemos venido para poder hablar con distintos ponentes del evento y para poder probar muchos jueguitos, porque lo cierto es que, como estáis viendo detrás de mí en el vídeo, hay unos cuantos. Vamos a ver qué tiene para ofrecernos esta edición de 2024 de la Big Conference. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom_ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues nuestro primer entrevistado de esta edición de la Big Conference es Emilio Coppola, director ejecutivo de la Fundación Godot. Emilio es un gran referente en la industria del desarrollo de videojuegos y un firme defensor del software libre y del código abierto. Bajo su liderazgo, la Fundación Godot ha impulsado el crecimiento de uno de los motores de videojuegos más prometedores y accesibles en el mercado actual, y en la Big Conference hemos tenido la oportunidad de asistir a la ponencia de Emilio, que ha profundizado en el proceso e implicaciones del desarrollo de Godot, el motor de videojuegos. Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes. Para empezar, sí que me gustaría que nos contases un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo llegaste al mundo de desarrollo de videojuegos y al liderazgo de la Fundación Godot? Claro, empecé haciendo juegos indies con mi hermano. Tenía muchas ilusiones y muchos sueños, obviamente, como todos los desarrolladores indies. Y de hecho aprendí a hacer videojuegos con Game Maker. Game Maker, la verdad, es muy fácil para gente nueva. En plan, tiene un montón de maneras. Es una herramienta muy usada para introducirse. En esa época, además, era el momento, en plan, del auge. Y la verdad es que viví en primer plano lo que es que te cambien la licencia de un día a otro. En este caso, era la licencia que comprabas de Game Maker era de vitalicia, pagabas un dinero y en teoría vas a tener todas las actualizaciones, hasta que un día esa vitalicia resultó ser temporal. Sí. Y ahí fue cuando empecé a pensar un poco más en esto, ¿no? En plan de verdad soy propietario o no de este código. Sacamos un par de juegos con una empresita muy pequeñita que hicimos, y la verdad no fue regular hasta el punto que dijimos, bueno, esto de los videojuegos es muy complicado, cada uno siguió por su camino. Me puse a trabajar en el mundo de desarrollo web y fundé una empresa con unos colegas de un trabajo que tenía, que hacíamos páginas web para organizaciones sin ánimo de lucro. Ahí fue cuando, entre que me gustaba el gaming, me gustaban también las ONGs y había mucho activismo de código abierto desde el momento de que me haya pasado a mí en primera persona el problema de la licencia, fue que encontré a Godot y me puse a colaborando con ellos totalmente en plan de voluntario. Les ayudaba un poco con la web, les ayudaba un poco con una cosa, la otra, hacía tutoriales en YouTube y poco a poco me fui involucrando cada vez más, hasta que de repente llegó el momento de darme cuenta que había mucha responsabilidad ya en mi parte, y me invitaron un poco a formar parte oficialmente de la organización. Y ahí fue cuando empecé a trabajar para la Godot Foundation y les ayudaba con todo lo que también les hacía falta en ese momento, que eran todo programadores, y a nadie le interesaba la parte de cómo conseguir más donaciones, hablar con empresas, administrar un poco todo lo que era el trabajo ese. Y se dio que, bueno, en plan estaba también en el momento indicado, ¿no? Ahí en plan colaborando y demás. Ese es un poco el recorrido hasta ahora. En muchas ocasiones se vive, ¿no?, que en proyectos de código abierto y demás a la gente lo que le gusta efectivamente es hacer el código abierto. Exactamente. El tema burocrático no es tan divertido. No, y además que requiere otro tipo de habilidades. El estar hablando con gente, el estar en plan organizando. Hay gente que le gusta ir, programar y listo, y ya está. Y sobre todo, la mayor parte son voluntarios, que tampoco puedes pedirles que hagan determinadas cosas, ¿no? En plan, hay veces que hay trabajo que es muy poco agradecido, que no quiere hacer nadie, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno, es eso, es al final involucrarse y ver en lo que puedes ayudar. Esto lo mismo se puede dar en cualquier otro proyecto de código abierto. Hay un montón que están empezando ahora o que llevan mucho tiempo y que son muy abiertos a recibir este tipo de contribuciones. Uno, cuando piensa en el código abierto, suele pensar en
o mando código o no existe. Pero en realidad si haces arte, si haces tutoriales, cualquier otro tipo de cosa que puedas hacer que lo promocione, les ayuda un montón. También es apoyo. Muchísimo. En la charla hablas o has hablado, mejor dicho, del desarrollo de God, de cómo funciona por detrás, de cómo se implementan nuevas mecánicas, y te quería preguntar también acerca de ello, porque has mencionado ciertas cosas que puede que a mí o al público general pues no lo sepan o no se hayan dado cuenta. Mencionas que Godot es un motor y editor también a la vez. Exactamente, sí. De normal, la gente cuando piensa en un motor de videojuegos, hoy en día todo el mundo piensa en Unity automáticamente, o piensa en Unreal, que son, o bueno, Game Maker, que hablábamos recién también, que incluyen todo metido. Pero históricamente, y hay muchísimas versiones también hoy en día, de motores de programación para hacer videojuegos que son solo el código. Es como una librería a la que tú luego utilizas las herramientas que quieras. Esto obviamente tiene sus partes buenas, parte mala. Parte buena es que si puedes meterte en el código y demás, lo entiendes muy bien, pero si no eres tan técnicamente avanzado, es bastante complicado empezar. Entonces creo que esta parte es bastante importante, porque Godot no es el primer motor de videojuegos de código abierto. Simplemente creo que es el primero que también incluye un editor que se hizo popular. Entonces eso es importante de recalcar, que no es el único que existe. Hay otras opciones, pero pueden ser un poco más complicadas de usar. Por otro lado también, una de las palabras que más usamos en el podcast y de la que más me quejo últimamente, sobre todo en los juegos, es de la optimización. Optimización que vosotros lleváis ya al límite. Godot está en todas las plataformas disponibles, pues lo tenéis en Windows, lo tenéis también en Linux, siendo un proyecto de código abierto, no me sorprende. Entiendo que lo tenéis también en Mac, Android, iOS, está en todas partes, claro, está para móvil también, porque es un motor que, tal y como has comentado en la charla, pesa únicamente 54 megas. Sí. ¿Cómo es posible? Bueno, en general esto es posible con cualquier tipo de software, pero la manera más fácil de hacerlo es meter todas las librerías, todo lo que te hace falta, meterlo todo ahí de golpe y que te lo bajes sin tener ningún tipo de preocupación sobre de verdad si eso no. Para nosotros la accesibilidad es muy importante, y hay mucha gente que tiene conexiones a internet que son muy malas, entonces es importante que se lo puedan bajar, no te hace falta estar conectado a internet para usarlo ni nada. Y hay un poco de trampa en cuanto a que si luego quieres exportar tu juego sí que tienes que bajarte módulos extra, pero eso es solo en el momento que te haga falta exportarlo. ¿Y a cuánto asciende ahí la cifra? Ahí depende de las plataformas a las que quieras exportar, pero puede ser, supongamos, unos 600 megas en total. Tampoco llega a los gigas que son el resto de motores. El resto de motores incluyen un montón de cosas que puede que nunca utilices, y la verdad no se están preocupando por hacerlo lo más optimizado posible. Nosotros, como hay muchos voluntarios, hay gente que le gusta mucho hacer esto, y la verdad que sí que es muy importante que pueda correr en hardware muy antiguo. Hay un montón de escuelas o lugares, sobre todo en Latinoamérica o en África o en Asia, donde no tienen unos ordenadores super punta como para usar cosas como Unreal, y necesitan algo que pueda funcionar, y claro, no hay muchas opciones. Entonces, asegurarse de poder ofrecer una alternativa y que sea también fácil de usar es importante. Y como el motor en sí es lo mismo que usamos para hacer el editor que para hacer tus juegos, si el juego funciona en Android es porque el editor también funciona en Android, básicamente. Claro. Esas features están muy conectadas, ¿no? Entonces es muy fácil. La última versión es que se puede hacer en VR directamente. Si tienes unas MetaQuest, puedes, sin tener un ordenador ni nada, hacer un juego entero desde ahí, porque al fin y al cabo es una aplicación de Android metida en VR. Wow. Entonces es un poco como eso. Hay gente que le gusta hacer este tipo de cosas, pero bueno, no es para todo el mundo. Bueno, claro, entiendo que al ser de código abierto, la gran mayoría de funcionalidades se gestionan mediante plugins. Entonces, digamos que tú puedes tener lo que se dice el producto base y luego ir implementándolo, igual que vemos en otros proyectos, como por ejemplo SteamOS, el sistema operativo de la Steam Deck, que al ser basado en Linux, basado en Arc, puedes descargarte todo lo que tú quieras, claro, plugins a matar. Entonces, en este te entiendo que es un sistema similar. Sí, aquí cualquier cosa que quieras incluir con C++ lo puedes incluir, y hay muchas librerías que ya existen. Y también, si no quieres usar el editor de Godot, hay gente que utiliza otros editores. Por ejemplo, Godot no tiene un editor 3D de niveles. Eso es algo que, si de verdad quieres usar, vas a tener que usar una herramienta externa. Y ese tipo de cosas, con el tiempo, imagino que iremos incluyéndolas, pero también tenemos muchas reservas a la hora de decir que sí, porque aceptar alguna funcionalidad nueva quiere decir también aceptar el mantenimiento de esa funcionalidad y asegurarse que siga a lo largo del tiempo siendo soportada. Entonces es bastante complicado, pero en general lo bueno del código abierto es que una vez te lo bajas, es tuyo. Si quieres extenderlo, cambiarlo, modificarlo, si luego lo quieres cambiar el nombre y vender, lo puedes hacer sin problema. Porque lo importante aquí es que ese código es igual que el que hayas hecho tú. Lo único que tienes que hacer es decir
que el código de Godot está hecho por los contributors de Godot y poner la licencia. Nada más, esa es la única condición que hay. Ya que mencionas el tema del soporte, te quería preguntar cómo es sostenible que esté en todas las plataformas que hemos mencionado antes. A fin de cuentas, cuantas más plataformas a sostener, y pueden ser muy complicadas desde el punto de vista de sus propias diferencias, ¿no? A fin de cuentas, Android, ¿cuántas versiones de Android hay? ¿En cuántos dispositivos? Muchas veces vemos que juegos de móvil salen únicamente en iOS en una primera fase, porque intentar sacarlos en Android es súper complicado, hay muchísimos dispositivos en los que no funcionan. ¿Cómo sois capaces de llevar a cabo todo ese soporte? Ahí lo más importante, que también lo digo en la charla, es la comunidad. La comunidad es la que al fin y al cabo hace este tipo de cosas, porque sinceramente la mayor parte de gente que trabaja en Godot no suele ser muy fan de los juegos de móviles, entonces no nos preocupamos mucho por eso, pero sí que hay muchos estudios de desarrollo que están haciendo juegos en Godot y que cuando se encuentran un problema o quieren hacer algún tipo de mejora o lo que sea, mandan esos cambios al resto de la comunidad. Entonces es un poco más la necesidad de los game developers que están exportando esas plataformas los que hacen ese tipo de funcionalidades y las comparten con el resto. Hace poco, por ejemplo, en iOS, para Android, para iPhone, hace falta un sistema de renderizado que es el Metal, y eso, claro, había que desarrollarlo desde cero y obviamente no teníamos los fondos. Apple no suele contribuir con código abierto de ninguna manera, pero hubo un usuario que apareció de absolutamente de la nada y dijo, mira, he hecho esto, ¿os mola? Y era como perfecto. O sea, hicimos algunos cambios aquí y allá y ahora en las próximas versiones vamos a poder usarlo directamente. Entonces es un poco eso, es la comunidad necesitando algo, se encuentra que hay algo que está en medias y demás, lo puede terminar y lo contribuye, o una empresa grande que tiene, por ejemplo, un publisher que ha firmado, y esto ha pasado mucho sobre todo con consolas y demás. Publisher trae un juego, como puede ser, no sé, el Cassette Beast, que salió en consolas y demás, y les dicen, bueno, me gustaría que este juego estuviese en consolas, no hay nadie que lo haya hecho, vamos a contratar gente para que lo haga, y luego ese código lo comparten. Hay un port, por ejemplo, gratuito que se comparte de la Nintendo Switch, que lo lleva un chico de Castellón, de hecho, que se llama Rare Labs, que ellos han desarrollado internamente un sistema para exportar a Nintendo Switch, mantienen código de otra gente y demás, y tú, si eres un desarrollador que quiere publicar ahí, puedes acceder a ese código y a través de ahí lo publicas sin ningún tipo de coste. Y eso es justamente lo bonito de tener una comunidad muy grande y activa, y eso, las decisiones y casi todo el esfuerzo viene de abajo hacia arriba, ¿no? En plan, esta comunidad que quiere hacer algo con el motor y lo hace. Sí. Mencionabas, precisamente ahora que mencionas la comunidad, comentabas también en la charla el tema de las personas, ¿no?, que forman el equipo de Godot. Dices que en Godot Foundation sois 10 personas, parece ser que esto se puede aumentar, o sea, que vayan echando sus currículums, pero en Unity, por poner el ejemplo absurdo, que son 6K, en Epic para Unreal, que son 8,5K, no todos lógicamente destinados al motor, pero puede que gran parte de ellos, puede que la mitad incluso. En Godot Foundation me has dicho, como he comentado, que sois 10 pero con la comunidad ascendéis a unos 2.800 aproximadamente. Sí, aproximadamente, porque mucha de esa gente vino un día, nos mandó código y desapareció. A la nada, ya no pero está. Bueno, pero es una contribución igualmente. Claro, en general en cada release suelen haber entre 300 y 500 personas diferentes que contribuyen, y eso también pueden ser empresas, y muchas veces también es gente que tienen, como explicaba antes con los ports, un producto interno que están desarrollando y tienen 3 o 4 programadores que se ocupan a mejorar esto y luego mandan el código a upstream, decimos, ¿no?, cuando lo subes a la versión de Godot. Entonces sí, la verdad es un tamaño mucho más pequeño, pero lo que hacemos en la fundación es las partes administrativas y las partes que también no tienen mucho sentido que haga una comunidad o que directamente no puede hacer. No me metí muy en profundidad en la charla, pero claro, a la hora de recibir donaciones, ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y claro, ese no lo sitio puede gestionar la comunidad. Claro, tiene que haber una cuenta de banco a nombre de una entidad que tiene que tener unos estatutos con unos requisitos, ¿no?, de cómo tiene que operar. Y cuando te sientas en la mesa para hablar con alguna empresa grande, para conseguir uno de estos colaboraciones y demás, quieren hablar con una entidad. Entonces, todo este tipo de cosas son las que hacemos principalmente en la fundación. Pero sí que cuando hay un voluntario que está trabajando muy bien y que tiene ganas y demás, se intenta contratar directamente de ahí. Y la mayor parte de gente que tenemos contratado ahora mismo están trabajando en el motor, haciendo un poco lo que hacían antes en su tiempo libre, pero a tiempo completo ahora. Y la burocracia la gestionáis el resto, básicamente. Sí, lamentablemente sí. O sea, hay 3 personas ahora mismo en la fundación que no trabajan en hacer código para el motor en sí.
yo soy una de ellas, hay otra persona que hace más la parte de comunidad, moderación y demás, y otra persona que se ocupa de la infraestructura web, que son los servidores, sistemas de, bueno, todo lo que hace falta que no es el motor en sí, es lo que hace esta persona. Y obviamente muchos voluntarios, pero para burocracia lamentablemente somos poca gente. Hay luego 8 miembros en la junta, de las cuales 2 o 3 personas en general suelen estar colaborando. Hay gente que sabe más de cosas legales, gente que sabe más de cosas de código y demás. Entonces ayudan a veces con consejos de cómo llevar la batuta en el proyecto, ¿no? Es un poco el consejo de sabios que llevan desde el principio haciendo no solo sino otros proyectos de código abierto, y se aseguran también de que todo siga en la línea que queremos, ¿no? Que sea siempre libre para todo el mundo, que sea gratis y que no nos pongamos a vender licencias o lo que sea de un momento a otro. De ahí entiendo que es donde viene tu máxima, que se basa en que Godot efectivamente es la comunidad de manera pura y dura. A fin de cuentas son ellos los que crean, generan, implementan funcionalidades. Una persona de la comunidad lo pide, que es lo que comentabas en la charla. Una persona de la comunidad que no sabe programar pide una cosa o se da cuenta de un error, etc. Viene otra persona y lo arregla y vosotros hacéis check y ya está. Exacto. Sí, muchas veces es check y obviamente preparar el release, ¿no? Y decir, bueno, en plan, probar estas versiones. Los requisitos también hay muchas plataformas. Si quieres crear un ejecutable para Mac, te hace falta tener una de esas cuentas de Apple para exportar. Hay un montón de requisitos también en Windows para firmar digitalmente que el ejecutable no sea, en plan, sea de una persona que te está bajando. Hay un montón de minucias así que obviamente un voluntario el jueves por la tarde después de currar no quiere ponerse a hacer y es lo que hacemos nosotros, claro. Comentabas también en la charla, que me ha parecido muy curioso, la frase de que Godot últimamente se usa para, te cito textualmente, Godot últimamente se usa para muchas más cosas que videojuegos. Estamos acostumbrados hasta cierto punto, digamos, a ver motores de videojuegos usándose para animación, para demás cosas, pero teniendo otras herramientas como pueden ser también de código abierto mismamente, como pueden ser Blender, que también mencionas en la charla, con ese tremendo banner, hablamos luego de ello. Claro, te paras a pensar y dices, ¿realmente te sale rentable generar una animación o crear una animación mediante un motor de videojuegos? Claro, puede que en este caso sí que sea más rentable por la optimización y demás que tiene. ¿Para qué se usa realmente Godot aparte de para videojuegos y por qué? Bueno, en general se utiliza para hacer aplicaciones en donde no quieres crear un sistema de digamos, GUI, ¿no? En plan que no tengas que crear ningún sistema desde cero con los botones, los drop-downs, texto y todo ese tipo de cosas. Sí, interfaces es horrible. Exactamente, las interfaces como Godot ofrece ya todo ese tipo de funcionalidades y Godot mismo está hecho con los mismos elementos que exponemos al usuario. Puedes hacer un programa bastante fácil sin tener que hacer lo que hace la mayor parte de gente, que es meter Chrome en un ejecutable y mandarlo como una web app de escritorio. Entonces mucha gente lo usa eso porque tú puedes exportarlo y lo corres directamente. Entonces imagínate que estás en un museo y necesitas una aplicación para que sea un mapa interactivo. Para ese tipo de cosas se utiliza. O para hacer un programa, hay un programa por ejemplo para hacer texturas en videojuegos que también los relieves y demás te genera, digamos, los materiales para exportar y todo eso. Todo este tipo de programas son cosas que la gente quiere hacer, y programas para hacer música, para lo que se te ocurra. Y el resto de opciones son un poco limitadas, requieren agregar un montón de librerías o directamente tienen una licencia que no te permite el uso comercial. Una muy popular se llama Qt. Un montón de aplicaciones en Linux sobre todo están hechas en Qt. El problema es que a la mínima que quieras vender esa aplicación tienes que pagar la licencia para usarla. En cambio en Godot no, en Godot tú puedes hacer una aplicación y luego la vendes, que no tienes que pagar nada de royalties ni nada. Entonces sí que igualmente mantenemos el norte en que somos un programa para hacer videojuegos, porque no tienen los mismos requisitos. Hacer un programa no requiere que estés refrescando la pantalla 120 veces al segundo, y hay un montón de cosas para optimización de la batería, ¿no? Lo que te dure en un dispositivo y demás diferentes. Pero si quieres hacer algo bastante normal, intentamos también apoyar ese tipo de use case, ¿no? Si de verdad quieres hacerlo, hay opciones para que no esté refrescando todo el tiempo la pantalla, para acceder a funcionalidades nativas del sistema operativo, que al fin y al cabo no se van muy lejos de lo que es un videojuego. Al fin y al cabo la diferencia es cómo quieras interactuar con el ejecutable que has creado. Hablabas antes también del control de versiones, que a fin de cuentas, siendo un proyecto de código abierto, como ya hemos visto muchos y uno tan activo encima como es Godot, habías mostrado gráficos también antes de jams en las que aproximadamente un tercio, incluso más de un tercio de los juegos están hechos en Godot. Hoy en día, sobre todo en la industria de indies, tenéis muchísimo éxito porque la gente no quiere complicarse la vida, cosa que es totalmente comprensible.
Claro, en un proyecto de este tipo, en el que puedes tener miles de commits mensuales o incluso semanales, y depende del día, diarios, ¿cómo se hace el control de versiones? En base a que dices, vale, toca una nueva versión con nuevas funcionalidades, toca retirar cosas, etc. Hay un equipo en concreto, que es el Release Team, que se ocupa de hacer este tipo de cosas, y lo que van pensando es cuántos cambios pueden agregar en Godot sin romperlo todo demasiado, mantener un poco un equilibrio de, bueno, hemos agregado cosas nuevas, algunas son bastante grandes, muchas pequeñitas, y por otro lado está cuántos bugs podemos arreglar. Hay un montón de bugs y problemas que pueden ocurrir en un juego normal, que eso es muy prioritario que lo incluyamos. Entonces es ir buscando un equilibrio. En general es un poco a oído el ir diciendo en plan, bueno, hasta aquí es un release. Intentamos el año pasado hacer un release cada un cierto tiempo de meses, pero no funcionó muy bien del todo porque había veces que una funcionalidad muy grande medio se quedaba colgada, o a veces había que esperar mucho, y hay mucha gente que, claro, se quedaba esperando mucho tiempo hasta empezar otra vez a trabajar en eso. Y nada, últimamente lo que vamos haciendo es, cuando sentimos que más o menos hay suficientes cambios, preparamos una versión alfa, la gente lo prueba, ve si está funcionando bien o no. Cuando ya más o menos se acerca la estabilidad, publicamos una versión beta, ahí lo prueba muchísima más gente, también de la comunidad, lo abren sus proyectos con la última versión y demás. Y cuando ya vemos que está bastante bien, mandamos el release oficial estable. Pero en general, una de las cosas que buscamos durante todo este proceso es lo que llamamos regressions, que es cuando hay un cambio que se introdujo, un bug que se introdujo en esta versión nueva respecto a la anterior. Entonces hay que asegurarse que eso no esté. Hasta que no estemos seguros de que no hemos introducido ningún bug nuevo, no podemos sacar ningún release. Entonces, en general pueden ser 2-3 meses, a veces son más, 4 meses. Hemos llegado a estar a un release por año, y a veces hemos hecho 4 releases en un año. Y bueno, depende un poco también de la estabilidad y las cantidades de contribuciones que tengamos. Ahora mismo es un poco raro porque estamos recibiendo muchas más contribuciones que normal, entonces hay un poco más de presión en que tenemos que sacar más versiones, pero de normal creo que el equilibrio está un poco eso, en plan ir arreglando lo suficiente como para poder arreglar cosas nuevas que no desbaraten todo otra vez. Como bien mencionas, efectivamente cada vez se usa más y eso queda claro, y al igual que mencionabas también en tu charla, no hace falta saber nada de código porque se pueden precisamente hacer peticiones, ideas que puede que a la gente le vengan bien, que nadie se haya atrevido, digamos, a escribirlas, pero vas tú y dices, oye, pues es verdad, tienes razón, a mí también me viene bien este tipo de funcionalidades. Claro, todo eso son peticiones que se van aumentando y que te van aumentando el stack. ¿El aumento de peticiones está yendo acorde a el aumento de contribuciones? ¿Se está quedando por encima, por debajo? Ahora mismo estamos un poco por debajo en cuanto a contribuciones, y sí que antes, en plan, una de las gráficas que mostré, pero pasé muy rápido, esto se puede ver igualmente todo en GitHub, los datos están ahí y son públicos, pero sí que antes éramos mucho más rápidos de poder reaccionar a ese tipo de propuestas y de poder hacerlas, pero con el tiempo sí que se van acumulando muchas. Igualmente, el ratio suele ser siempre el mismo. Al principio era un poco raro ver que habían un montón de tickets abiertos en GitHub, parecía que estaba todo roto, pero tenemos como, en plan, 4 veces más cerrados, con lo cual sí que poco a poco vamos llegando. Y también otra cosa que pasa es que hay veces que hay gente que crea un ticket y después ese problema ya no existe más, porque el usuario puede que directamente haya sido un problema suyo, pero nadie lo revisó. Entonces hay un montón de cosas que quedaron abandonadas, que hay que cada tanto hacer un poco limpieza así de primavera y revisar todo lo que hay abierto, ir viendo en plan uno por uno, en plan, ¿esto sigue siendo válido? No, pues nada, lo cerramos. ¿Esto sigue siendo válido? Sí, vale, pues ahí tenemos que mirarlo. Pero bueno, es siempre un poco cuando pensamos que vamos a llegar a arreglarlos todos, empiezan a aumentar más los reportes y bueno, es un poco gato y el ratón jugando eso, pero bueno. Ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho también y que creo que a los oyentes también les sorprenderá, y es que, corrígeme si me equivoco, pero me ha parecido escuchar en tu charla que las reuniones que tenéis en las que decidís qué funcionalidades entran en las releases son abiertas. Sí, casi todas las reuniones en general. Hay diferentes áreas del motor y organizan, depende de ellos, cada uno lo organiza en un horario que quiera o dependiendo de la gente que va, porque hay muchas veces que hay mucha gente que es de Norteamérica, entonces prefieren un horario un poco más tarde para lo que es Europa, pero en general se publica cuándo va a ser, cuál es un poco el orden del día, y si hay un cambio que tú has introducido o que te gustaría introducir, puedes ponerlo en el orden del día y cuando llegue el momento se discute. Y en general todo esto pasa
abierto. O sea, tanto en GitHub puedes ver las discusiones, tanto en nuestro chat, o también muchas veces hay simplemente gente hablando en redes sociales, puede ser en Reddit, en Blue Sky, en Mastodon, gente simplemente teniendo la conversación ahí que luego desemboca en algún cambio dentro del motor. Así que en realidad hay muchas maneras de contribuir, pero lo más valioso es ir a las propuestas y decir, sí, esto me serviría, estoy haciendo este juego, porque hay muchas veces que la gente no se toma la molestia y asume que ya sabemos que eso es un problema muy común, pero si no nos lo dice la gente, no lo sabemos. Entonces, es bastante interesante que sepan la gente, y por eso hago este tipo de charlas ahora, que necesitamos escuchar ese tipo de comentarios. La comunidad es lo que termina siendo. Vienen un poco con la cultura esta de que, bueno, te quejas al aire porque es una empresa muy grande, claro, que nunca te van a escuchar, pero no, aquí si quieres puedes ir y puedes meterte en una reunión, hablar de los problemas que pueden haber, exponer un poco lo que hay. Y nada, así es como me involucré yo inicialmente. O sea, al principio me estaba metiendo en reuniones para intentar solucionar problemas que tenía en mi juego que estaba haciendo y para ayudar a otros también. Y así es como luego, si te gusta, terminas encaminándote a trabajar haciendo este tipo de cosas. Respecto al tema de funcionalidades, entiendo que tendréis funcionalidades que ya no se usan, como también comentabas en la charla, funcionalidades deprecated, funcionalidades que hayáis sustituido por otras más nuevas, que sean más estables, más seguras, puede que algunas les dejéis de dar soporte. ¿Cómo gestionáis todo eso? Porque al tener tantas versiones, en cualquier momento cualquier usuario puede descargarse el código fuente, compilarlo y tiene su propio motor ahí en una versión determinada, e intermedia incluso con sus commits. Claro, el tema de funcionalidades, puede que cuando tengáis alguna que deje de usarse y esté deprecated, le dejéis de dar soporte, pero haya un usuario que la use, que si actualizáis una y retiráis otra, ya no funcione un juego o un proyecto. ¿Cómo lo gestionáis? Que en general no rompemos la compatibilidad y eso es una de las cosas más importantes. O sea, no podemos de una versión a otra dejar a la gente sin usar algo. Con lo cual siempre ofrecemos la opción de usar la versión antigua si es que lo vamos a deprecar. Pero una de las cosas buenas es que si hay algo que hemos quitado del motor pero te sigue haciendo falta, lo puedes incluir a través de una extensión. Entonces, si hemos quitado, por ejemplo, un nodo para hacer twins, que fue una de las cosas que hemos quitado de Godot 3 a Godot 4, tú puedes crear una extensión que cree el mismo nodo, que haga las mismas cosas, usando casi el mismo código con muy ligeras modificaciones. Pero tampoco te obliga nadie a que uses la última versión. O sea, si tú estás haciendo un juego y te está yendo bien y no encuentras ningún bug ni nada, tú puedes seguir usando una versión antigua que no pasa nada. De hecho, cada tanto sí que sacamos nuevas versiones menores de Godot 3 o de Godot 4.1, 4.2, 4.3 con mejoras que sabemos que si tienes un juego en producción que estás vendiendo y no tienes ahora mismo el tiempo para portarlo todo a la última versión del motor, en general puedes seguir usándolas. Igualmente, al contrario que otros motores, actualizar de una versión a otra es muy fácil, no solemos romper nada. Y si hacemos algún cambio, intentamos ofrecer una herramienta que lo haga automáticamente sin que te enteres, o que te pregunte en plan, ¿quieres hacer esto o quieres seguir usando la versión antigua? Entonces la decisión termina siendo del usuario. Teniendo además un proyecto de código abierto como es Godot, entiendo que puede ser muy complicado, y teniendo tantos contributos, que además son muchísimos, entiendo que puede ser muy complicado gestionar también la ciberseguridad del propio proyecto. Puedes tener backdoors en código en el que no te hayas dado cuenta, tienen tantísimas contribuciones, teniendo que mirarlas una por una. ¿Cómo gestionáis, por un lado, el tema de eso, de que no tengáis backdoors, etc., y brechas de seguridad? Y la otra parte de la pregunta que te quería hacer era si habéis tenido ciberataques alguna vez. Sí, bueno, por la parte de ciberataques sí hemos tenido bastante, sobre todo en la parte web, un montón de ataques, en plan, suelen ocurrir a casi todos los proyectos. Te tumban la web y te piden criptomonedas para que la vuelvan a subir. Obviamente nos reímos de ellos en redes sociales y luego se cansan y dejan de hacerlo, porque evidentemente no vamos a pagar ningún tipo de ransom, no me sale ahora en castellano, pero bueno. Y en cuanto a seguridad, cuando estás creando un juego, una aplicación de este estilo, lo que luego le das al usuario en general suele ser una versión bastante cerrada del motor. El único vector que existe en el que puede ser un poco más complicado es cuando dejas que la gente haga mods en tu juego, porque entonces uno de esos mods sí que puede tener algún tipo de vulnerabilidad. Igualmente queremos ofrecer en un futuro una versión sandbox en la que esté un poco más capado lo que pueden hacer los mods y demás, pero en general, como el ejecutable que mandas es una versión de Godot que ejecuta los assets y todo el código que has hecho, es más
confiar que te lo estás bajando de un lugar que está bien, que es legal, como por ejemplo Steam o cosas así. Si te lo bajas en una web pirata, no sabes que pueden haber modificado y demás, pero es lo mismo con cualquier otro software. Y la otra versión también, sobre todo para Game Jams, es usar alguna versión que sea segura, como puede ser la versión web. En la versión web no estás ejecutando nada en plan en el ordenador, estás ejecutándose todo en el explorador, entonces hay un nivel más de distancia. Pero también, como hay muchas empresas usándolo, cuando se detecta algún error, se hace un disclosure, se manda un email a security@godotengine.org en el que se nos dice qué vulnerabilidad es, y de normal la arreglamos lo más rápido posible, ponemos algún contractor de la fundación a trabajar en eso, o las empresas mismas dicen, este es el error que hemos encontrado y esta es la solución, y eso lo mandamos directamente. Y ahí es cuando hacemos versiones, en plan, en todas las versiones antiguas, una versión nueva menor. Pero en general creo que para un videojuego no es tan importante como puede ser en infraestructura web, en la que estás dándole un servidor a un montón de gente que a través de una vulnerabilidad te puedes meter a un servicio con información privada y demás. El juego, cuando tú lo mandas, tiene toda la información. Entonces, en general, no suele ser un vector de ataque muy común. Pero obviamente, como todo el software que ejecutes en tu ordenador, puede ser un riesgo. Respecto al futuro de Godot, ¿te abruma pensar en que, teniendo en cuenta que en los últimos 6 años estáis prácticamente duplicando cada año la cantidad de juegos que se hacen con Godot, el tema de contribuciones también está subiendo muchísimo? ¿Te abruma pensar en todo el aumento de uso que puede tener y que pueda llegar a convertirse, por qué no, en el motor de juegos más usado del mundo? Sí, no, o sea, me abruma la responsabilidad de que haya tanta gente dependiendo de esto, porque no es lo mismo crear software que sirva para la gente hacer un juego porque se divierte y demás, versus hacer un software que mucha gente depende su vida en que esto funcione bien, en plan en que sigan sacando nuevas versiones de sus juegos y demás. Entonces, obviamente la responsabilidad cada vez es mayor, pero a la vez creo que lo que está haciendo Godot y otros proyectos también, como puede ser Love2D o Baby y otros motores de código abierto, es demostrar a la industria que hay otras alternativas, y otras alternativas pueden ser mejores para otra gente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo no es que Godot sea el único motor que use la gente, sino que sea algo que la gente pueda usar en un conjunto de otros motores. Porque si estás buscando hacer algo un poco más especializado para web, por ejemplo, hay otros motores como Default o GDevelop que son mucho mejor. Pero, bueno, la gente al final va a terminar usando lo que quiera. Y en cuanto a si va a ser más complicado o no, creo que la comunidad crece en todos los campos a la vez, con lo cual, si crece al doble, imagino que los fondos que tengamos van a ser el doble, y la gente que está contribuyendo va a ser el doble. Entonces va un poco pata a pata, ¿no? Mientras mantengamos esta estructura que sea de comunidad en plan hacia arriba, creo que vamos a estar bien. Pero eso, mi mundo ideal sería un mundo en el que hay muchos juegos hechos en muchos motores y no solo en 2 opciones. Pero bueno. Te quiero hacer ahora la pregunta del público, porque me han dicho expresamente, mientras estaba en tu charla, tenía un compañero del podcast, un saludo desde aquí a Sergio, si nos está escuchando, que me ha dicho, tienes que preguntarle, pasa que llegó tarde, pero me ha dicho, tienes que preguntarle, porque no le está preguntando a nadie cuáles son los juegos más exitosos que se han hecho con Godot, y a la vez, si hay algún juego en particular que se haya hecho con Godot que a ti te haya sorprendido. Bueno, que me haya sorprendido bastante el PBKK se está desarrollando ahora, porque los gráficos la verdad son increíbles. Lo hizo la misma gente que hizo el Dome Keeper. El Dome Keeper fue muy popular, es uno de los juegos que más tengo horas yo en Steam. Pero bueno, después hay otros como, no sé, el Brotato fue un exitazo en todos lados. Lo jugué y la verdad, en plan, me gustó, pero no me imaginaba el éxito que iba a poder llegar a tener. Y después hay otros como el Backpack Battles. Hay muchos juegos que es como que, la verdad, salen un poco de la nada. El Backshot Roulette también. Que claro, nos enteramos cuando lo publican, que está hecho en Godot y porque está súper top de charts. Entonces, claro, no sabría decirte igualmente. Creo que el que más he jugado ha sido Dome Keeper. Pero en general me sorprende muchísimo eso, lo que puede estar haciendo la gente ahora, que ya entiende un poco mejor el motor y que tiene buena experiencia haciendo cosas en 3D y demás. La gente, cuando lo estaban mostrando el PBKK en Gamescom, todo el mundo paraba y preguntaba, ¿esto es Unity, es Unreal, parece Source? ¿No? Puede ser en plan, no sabían, hasta que la gente decía, no, es Godot, y tú, no sabía que se podía hacer esto con Godot, ¿no?
Entonces eso, es un poco la creatividad de la gente. No sé, hay muchísimos. En la charla mostré algunos, pero también el Case of the Golden Idol es un juego que me gustó muchísimo. Hay uno para móviles que se llama Usagi-shima, que es de unos conejitos que vas como poniéndoles casitas y demás, un cozy game que funciona muy bien. Sí que es cierto que hay mucha gente que piensa que Godot está hecho para hacer juegos pequeñitos, juegos de plataformas, el Flappy Bird y poco más, claro. Y nada más lejos de la realidad. Claro, la cosa está en que durante muchísimo tiempo la única gente que lo usaba eran independientes que estaban en su casa, que eran una persona o dos personas. Y claro, para un equipo pequeño, pues ¿qué vas a hacer? ¿Un MMORPG 3D o vas a hacer un plataformas? Pues probablemente te hagas un 2D plataformas. Y ahora que están empezando a venir estudios más grandes a usarlo, es cuando se está viendo que hay como eso, otro tipo de juegos. Y ahora ya para ir cerrando, sí que quería preguntarte por un lado, ¿qué te está pareciendo el evento? Me está gustando, de momento igualmente no pude hacer mucho, en plan me di una vuelta muy rápida por Te estamos secuestrando para entrevistas. Claro, pero no, bien, estoy intentando apoyar un poco más la industria local porque luego me voy a conferencias en Alemania, en Reino Unido, en todos lados y somos los mismos, entonces digo, si funcionan bien, ¿para qué voy a estar viajando súper lejos si aquí en España mismo puedo estar en contacto con la gente que quiero ver? Bueno, de momento muy bien y la verdad tengo ganas de ver cómo es mañana también, que voy a estar un poco más libre. Y ahora sí, para cerrar, quería preguntarte para que le contases a la gente cómo pueden apoyar Godot, cómo pueden financiar Godot, el tema del banner enorme de Blender que es muy gracioso. Sí, bueno, en nuestra web que es godotengine.org hay un botón de donate arriba donde va a nuestro Patreon para que puedan donar y demás, y si no, simplemente con usarlo y contribuir en cuanto a en las propuestas, responder cosas como si es útil o no, crear propuestas nuevas o simplemente eso, cuando tengas a alguien que está empezando a hacer videojuegos y que no sabe muy bien qué hacer, que lo pruebe. No digo que a todo el mundo le vaya a gustar, pero al menos que lo pruebe. Que tienen esa opción también. Exacto, creo que es bastante valioso y bueno, también si quieres hacer un videojuego es el mejor momento. Te lo puedes bajar en 2 segundos y estás ya usándolo. Pero nada, en general... Y pueden contribuir también económicamente, en caso de que quieran y puedan. Económicamente también ayuda, pero eso, lo más importante es que se creen buenos juegos de calidad porque luego el dinero es más secundario, ¿no? Eso va a venir si hay buenos juegos. Es como todo, ¿no? Un poco huevo y la gallina en este caso. Si hay buenos juegos, hay buena financiación. Pues muchísimas gracias, Emilio, por estar hoy con nosotros. Nos vemos y compartimos contenido pronto. Continuando con las entrevistas en esta Big Conference, nos toca ahora hablar con Anabel Sánchez, que es fundadora y directora creativa de Malapata Studio, el equipo detrás de Camper Van Make It Home. Este estudio indie, financiado con éxito en Kickstarter y respaldado por Wings, está transformando el concepto de personalización y autodescubrimiento en los videojuegos con su original propuesta. En esta Big, Anabel ha dado una charla sobre el impacto emocional de su juego, Camper Van. Muy buenas tardes, Anabel. Hola, buenas tardes. Por un lado, quería preguntarte qué te inspiró a entrar a la industria de los videojuegos y a fundar tu propio estudio indie con una propuesta pues de este calibre. A ver, ¿qué me inspiró? Yo creo que la vida, en plan, no es que yo de toda la vida dijese quiero dedicarme a videojuegos, sino fue más un... De hecho, cuando yo estudiaba intentaba evitar los videojuegos a toda costa porque si no, no se hace nada. Entonces yo creo que la vida me ha ido llevando por el camino, acercándome a personas que desarrollaban videojuegos, a personas que se dedicaban a eso y vi que había una oportunidad para mí en el sector. ¿Y cómo ves la industria de videojuegos indie, sobre todo aquí en España, ¿no? Digamos que estamos muy acostumbrados a ver, como comentamos siempre, AAA, etc., pero luego al final son los indies en muchas ocasiones los que implementan mecánicas nuevas, los que implementan sistemas nuevos, que a veces incluso los AAA les copian a los indies y demás. ¿Cómo ves la industria a nivel estatal? A ver, sí que es cierto que nuestra industria aún tiene que crecer mucho y se tiene que crear un ecosistema sólido que nos permita crecer, pero sí que es cierto que considero que hay oportunidad, a nosotros nos ha pasado, para aquellos estudios que ven lo indie o los videojuegos como una oportunidad de negocio. Yo creo que la mayor parte de las veces que no siempre acertamos es porque dejamos de pensar que esto es una empresa que se tiene que sostener a lo largo de muchos años y cuanto más mejor.
Pero sí que creo que existe oportunidades, sobre todo para los jóvenes que tenemos ganas de hacer cosas diferentes, de probar cosas nuevas y ver cómo funcionan. ¿Habéis visto en alguna ocasión ese tema que te comentaba de AAAs copiando incluso mecánicas de estudios indie? Sí, totalmente. Pero lo veo lógico también. Al final, cuando tú tienes una empresa muy, muy grande con 300 y pico mil personas y cosas y procesos tan estructurados, en realidad es difícil dejar paso al lado creativo o simplemente el hecho de improvisar, probar y ver qué va sucediendo. En ese caso los indies somos mucho más ágiles, pues tenemos esa capacidad de ir cambiando, de ir probando cosas nuevas, de que si esto no funciona cambiamos a otra cosa. Entonces yo creo que eso una empresa grande no tiene viabilidad de hacer ese tipo de cosas. ¿Y qué experiencia habéis tenido vosotros como estudio indie a nivel estatal? Digamos, es una industria que está muy en auge últimamente, sobre todo, y ¿cómo ha sido, digamos, vuestra relación con el resto del ecosistema indie a nivel España? ¿Pero te refieres a nivel profesional de contacto o a nivel personal de...? Ambas. Ah, vale. A ver, sí que es cierto que nosotros a nivel laboral no hemos encontrado muchas oportunidades en el ámbito nacional, más que nada porque, jolín, los videojuegos, nuestro por ejemplo, tiene un presupuesto bastante alto, entonces necesitamos buscar fondos de inversión que diesen más beneficio, es decir, sí, que diesen al final más cantidad, pero a nivel profesional, personal, más bien, en plan de conocer otros profesionales, creo que la industria en España es una de las más cálidas y con las que más te puedes encontrar, que cualquier persona que no te conoce de absolutamente nada te va a ayudar, te va a echar una mano, te va a dar un consejo. De hecho, cuando yo entré, todos se volcaron con nosotros y nuestro proyecto de lo que necesitéis, en todo te ayudamos. Entonces eso sí que es muy bonito y considero que sí que no se ve mucho fuera de este país. Y ni siquiera en todas las industrias. Creo que al tener muy claro que nosotros como estudios españoles tenemos menos oportunidades que el resto, por beneficios fiscales, por etcétera, 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 sí que es cierto que todos nos ayudamos mucho y somos como una pequeña piña. Entonces, eso está muy guay. A mí eso me encanta. Hablando un poco más del género del juego, a fin de cuentas Camper Van es un juego de personalización, de diseño, de una caravana, etc. Es un poco más, digamos, de conexión emocional. Sí que se podría definir fácilmente como un juego cozy, lo que vulgarmente se llama un juego cozy. Y sí que es cierto que en los últimos años este tipo de juegos han tenido un auge muy importante y que la gente cada vez pues les está gustando más y están tirando más hacia ellos, tienen más popularidad. ¿A qué crees que se debe el interés por este género de juegos en lugar de shooters, RPGs, juegos AAA con mucha acción, con mucha sangre en muchos casos y este tipo de géneros? A ver, porque yo creo que todas las personas nos encontramos en tropecientos mil moods a lo largo de un día solamente, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay veces que te hace falta un poco de adrenalina, un poco de tal, o concentrarte mucho y alcanzar una meta, pero muchas veces lo que nos apetece también es, wow, he tenido un día durísimo, quiero sentarme en el sofá con una tacita caliente de algo, o de un té o lo que sea, y ponerme tranquilamente a jugar un juego sin que nadie me exija nada, sin que nadie me obligue a terminar la partida porque si no muero, o simplemente algo que haga que me vada un poco, y yo creo que nace de ahí. También la sociedad últimamente va muy rápido con todo, no tenemos tiempo para casi nada, siempre nos inculcan mucho que tenemos que estar sobreproduciendo, que tenemos que hacer 1000 cosas a lo largo del día, que si no estás aprovechando las horas de tu día no estás haciendo nada y entonces yo creo que estos juegos que te invitan a calmarte, relajarte y tomarte un tiempo para ti, simplemente porque te lo mereces, porque ¿por qué no? Porque me voy a sentir mal por descansar, y yo creo que nace un poco de ahí. ¿Y qué tipo de experiencia tenéis vosotros como estudio? Me comentabas el otro día que aquí habéis venido los ocho que formáis el estudio, luego me cuentas quiénes sois, pero ¿qué tipo de experiencia habéis tenido vosotros con este tipo de juegos, con los juegos cozy? ¿De jugarlos nosotros? Pues a ver, nosotros ya te digo que jugamos a todo, pero a nosotros nos encanta, a mí personalmente me encantan los juegos cozy. A mí me pasa con los juegos de adrenalina, por ejemplo, no tanto adrenalina como que te puedan matar. Yo lo paso fatal porque como siento que me están matando a mí realmente, tiene que jugar otra persona y yo verlo para que no sienta la presión esa de Dios, que me están asesinando. Entonces para mí es mi género perfecto, es mi género de entretenerme, pasar un rato divertido, encontrar a lo mejor una historia que te conmueva y relajarte, ¿no? Pero todo el estudio, de hecho, a todos nos gusta. Yo creo que el único que juega menos a Cozy Games es el programador,
pero aún así se está enganchando últimamente, así que vaya, yo creo que lo guay del equipo es que hemos encontrado un grupito en el que todos nos sentimos muy afines a ese género. Ya que soy el fanboy absoluto y de manera totalmente off topic, ¿qué relación tenéis con los juegos de Chibi? Pues súper guay, nosotros nos llevamos muy bien con... de hecho, Abraham me ayudó a mí mucho con el Kickstarter. Claro, él tiene experiencia con claro, los Kickstarters de Mika y nosotros demás. lo sacamos después de Mika, entonces se reunió con nosotros, nos ayudó. Irina, tenemos muy buena relación, que es la community manager y tal, y siempre que coincidimos en los eventos vamos a visitarnos unos a otros y tal. Entonces es lo que te decía, que yo creo que lo bonito de esta industria es que aunque yo acabe de llegar, por así decirlo, y ellos lleven un montón de años ya produciendo videojuegos, son así de cercanos, de ven que te invito a entrar en mi mundo y que te sientas cómoda. Y eso está muy guay. Pues un saludo desde aquí a Irina, Abraham y a todo el mundo de Chibi si nos está escuchando, que de hecho estuvo Irina el año pasado en la BIG, Sí. Dando una charla sobre el éxito que había tenido. Creo que fue Irina. Sí, ¿no? sí, fue Irina de hecho, sí, que estuvo muy guay, la verdad, estuvo muy guay. Desde el punto de vista de narrativa, mecánicas y diseño visual, ¿qué tipo de diferencias ves, sobre todo ahora que estáis en el desarrollo de Camper Van, de un juego tan cozy, tan tranquilo y demás, tan, como digo yo, Switch-like, ahora hablamos de eso, frente a otros juegos, otro tipo de juegos? A ver, cada uno tiene sus problemas y sus dificultades. Es cierto que nosotros en nuestro caso hemos elegido una mecánica muy simple. Aún así, fue una decisión tomada con conciencia, porque queríamos que el hecho de colocar un objeto fuese tan fluido, tan agradable y tan satisfactorio que pudiésemos estar 1 año, 2 años, nada más que coloca un objeto y que te sientas, ay, que se ha colocado como si lo estuviese colocando en persona. Pero claro, hay cozy games que van sobre exploración o sobre gestión o sobre tal, que tienen las mismas dificultades mecánicas que cualquier otro videojuego, incluso AAA. Entonces, un Animal Crossing mismamente. Exactamente. Entonces yo creo que sí que es cierto que a veces se infravalora un poco el trabajo de un cozy game porque a lo mejor es más cortito, pero que cualquier desarrollo de videojuego, ya sea de un juego de 1 hora que tiene muchísimo trabajo que no se ve, tiene muchísimo peso a nivel de diseño, de que todo sea coherente y todo encaje a la perfección. Entonces yo creo que todos los géneros, todos los tipos de juegos tienen su dificultad y tienen su peso. Hablábamos antes del estudio también, del propio equipo que tenéis. Háblame sobre el equipo. ¿Quiénes conformáis Malapata? Mira, pues está Maribel, que es la de producción, que la tienes ahí. Maribel nos lleva la producción, la narrativa y también organiza la localización y todo el equipo. Todos nos hemos conocido alrededor del polo de contenidos digitales. Luego está Pablo y Alba, que son los directores de arte, y ellos tienen una empresa creativa que se llama Glassmuse y son los que hacen todo el diseño visual. Luego, por otra parte, está Eneritz, que es la technical artist, que cuando llegó fue como caída del cielo, porque no conseguíamos transmitir lo de los concepts de Pablo y Alba, llevarlos a Unity, y vino en plan, aquí vengo yo. Así que fue una gran incorporación. Luego está Raúl, que es el programador, Laura, que es la modeladora 3D y lead modeler de todo porque tenemos más freelance de modelado 3D porque hay muchísimos objetos en Camper Van. Y ella es la lead. Es un juego que se basa en eso, ¿no? A fin de cuentas, en colocar objetos. Exactamente. Y luego eso, tenemos varias personas más que ayudan. Nosotros teníamos muy claro, por ejemplo, que no íbamos a contratar a seniors de muchísimos años, sino que preferíamos tener una especie como de, a ver, ¿cómo te explico? Como de mentorizaciones dentro del estudio. Es decir, cuando estamos atascados, entran este tipo de mentores con los que ya tenemos relación, que los conocemos, que sabemos de su trabajo y los admiramos, y nos ayudan a mejorar cosas en las que nos atascamos. Entonces me parece muy bonito porque al final Camper Van no es solo un proyecto empresarial, sino también se ha convertido en una oportunidad para nosotros de crecer y de aprender. Y entonces Elena Blanes nos ayuda con programación, yo recibo mucha ayuda de Mauricio García, de Arturo Monedero, y Arturo Monedero, por cierto, también está en el equipo. Él es apoyo.
Hablábamos también antes del tema de las plataformas, ¿no? En mi caso, al menos, en el podcast hablamos mucho de cuando un juego es Switch-like. En lugar de Souls-like es Switch-like. Es un juego que juegas en Switch, porque es una consola portátil, muy cómoda, muy compacta, no se calienta, la batería dura, te la puedes llevar al sofá, tumbarte, te la puedes llevar a cualquier parte, estar jugando tranquilamente, ¿no? Camper Van, yo creo que desde una primera perspectiva tú lo ves y dices, esto es un juego de Switch. Recuerdo que antes se hizo un juego de Switch. Y creo que con eso también habéis tenido bastante discusión entre amigos, porque creo que era Nerich la que llevaba la optimización. Sí. Tema que hablamos mucho en el podcast, la optimización. Soy muy pesado con la optimización. ¿Cómo habéis llevado el tema optimización y el tema de que sea un juego que corre en Switch también? A ver, que al final es lo que te decía el otro día que hablamos, que yo considero que lo llevamos muy bien creo que tanto la optimización como la accesibilidad del juego, como han estado pensadas en preproducción, yo creo que es un tema que lo llevamos bastante bien. También otra de las personas que nos mentorizan es Íñigo, que es el material artist de Dune. Entonces, claro, contamos con apoyo para que nos enseñen a optimizar materiales, que podamos meter, porque nosotros adoramos el cristal y sabes lo que carga el cristal en Unity, es como... un rato. Entonces siempre estamos como intentando, vale, queremos esto, ¿cómo lo conseguimos para que se optimice al máximo? Y gracias a la vida que N llegó y es una crack a nivel de optimización y todo está preparado para que, obviamente, va a haber objetos que en móvil y en Switch pierdan un poquito de calidad, porque todo está pintado a mano, los objetos 3D y tal, todas las texturas son a mano, para que dé ese rollillo de Camper Van. Pero es un tema que yo creo que si se trata del principio, no haces un juego simplemente pensando en PC, sino tú sabes que ya lo vas a portear a diferentes consolas y plataformas, pues es un tema que se puede llevar muy bien. Hablábamos antes también de eso, de que Camper Van es un juego más tranquilo, en lugar de después de un día de mucha saturación, puedes jugarlo tranquilamente y demás. Pero, ¿qué papel crees que juegan los videojuegos Cozy y también Camper Van entre todos ellos en el bienestar mental y emocional de los jugadores? Ay, pues me encanta esta pregunta. A mí también, o sea, te quiero decir, por eso se me ha ocurrido. Es algo que no se suele mencionar, ¿no? En tema de los juegos. Los juegos se miran mucho como una herramienta de disociación, de evadirte de la realidad, de estar jugando tranquilamente un rato, pero hay muchas veces en las que no se valora el tema del bienestar emocional de la gente y decir, es que ahora mismo que estoy saturado, que estoy estresado, que estoy enfadado, que no sé gestionar mis emociones, una herramienta de este tipo, porque puede llegar a ser una herramienta, un videojuego, me puede ayudar a canalizarlas. ¿Cómo lo veis vosotros y cómo lo habéis pensado? Nosotros cuando empezamos a diseñar Camper Van hicimos un estudio previo de cómo la gente se sentía al jugar un cozy game, por eso me encanta la pregunta, porque de hecho nosotros también nos preocupamos mucho por ese tema y las respuestas fueron increíbles, a nosotros nos ayudaron a lo largo de todo el desarrollo, incluso hasta la redacción promocional del juego, porque la gente nos mencionaba, a mí es que cuando me pongo a jugar un cozy games, lo que estoy buscando es un lugar seguro. Es un lugar en el que nadie me presione, nadie me exija nada, es lo que te comentaba previamente, ¿no? Entonces es como, qué bonito que un juego que tú has hecho, obviamente nosotros es verdad que le ponemos muchísimo cariño a Camper Van y que todos los detalles son pensando en los jugadores y que cada vez estén mejor y que cada vez sientan más cosas y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que nos parece muy bonito que algo que hemos creado nosotros pueda aportar paz y bienestar a una persona. Entonces creo que la labor de un cozy game es muy importante porque al fin y al cabo es otro elemento de ocio, de entretenimiento, muy asequible para las personas, porque a lo mejor una consola es más difícil de acceder a ella, pero de un ordenador casi todo el mundo, un móvil casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Y creo que es una manera diferente simplemente de aportarte una experiencia, y muchas veces en los videojuegos lo bonito que tiene que es tiene lo bueno de un libro que te puede aportar una historia y tal, lo bueno de una película que es la imagen visual, el sonido y tal, pero tiene una parte muy importante que es que tú seas dueño de lo que estás haciendo y de las decisiones que tomas y que tú seas partícipe en lo que pasa a continuación. Entonces creo que un cozy game en el que el objetivo no es que ganes o pierdas, sino
que estés bien contigo mismo, creo que ya como concepto es súper bonito. ¿No te parece que es bonito? Es que lo es, efectivamente. Hay una cosa que me ha parecido muy curioso y es efectivamente cuando tú te pones a mirar sobre el juego Campervan, etc. Y que hablaba de hecho con mi hermana antes de venir aquí, que me dijo, ay, ¿quiénes lo han desarrollado? Digo, no son Malapata Studio. Me dice, ¿Malapata? ¿Y el nombre de dónde viene? ¿De dónde viene el nombre, no? Efectivamente. A ver, lo de Malapata surgió a principio, yo es como que lo visualicé de forma que sonase con doble sentido, en el sentido de... la cosa fue que yo quise dejar de ser autónoma antes de crear Campervan, tenía la idea de Campervan, pero estaba ya cansada de ser autónoma, por eso de que se trabaja mucho, y buscar un trabajo tranquilito. Y encontré una oferta de trabajo que era metes a desarrollar un videojuego, efectivamente. La verdad como que me trabajo salió tranquilito. Pero bueno, la cosa fue que yo busqué trabajo, me iba recomendada ese trabajo, el trabajo era como diseñado para mí, yo era como, es que ni de coña me dicen que no. Y yo en ese momento pensé, si no me lo dan, me dedico a Campervan. Y si me lo dan, pues ya está, pues dejo Campervan y sigo con mi vida de empleada. Y no me lo dieron. Y pensé, tío, qué mala pata en realidad que no me hayan dado este trabajo cuando era casi perfecto para mí. Y pensé, pues se va a llamar Malapata Studio. Y el logo es un patito de goma diabla. Entonces es como una patita mala. Qué guay. En el tema de cambiando un poco ya más al juego sobre el propio Campervan, ¿qué inspiraciones de otros juegos habéis tenido, de otros estudios? Pues Unpacking a nivel de mecánica, Assemble with Care a nivel de cohesión, en diseño narrativo, diseño visual, mecánica también, no tanto de mecánica a nivel de lo que vas a hacer, pero de que confluyan todos los elementos perfectamente. Assemble with Care era como la clave de lo que buscábamos. A nivel de música nos inspiramos muchísimo también en Botanic Manor y en Assemble with Care también. De hecho, nuestro diseñador de sonido es el de Assemble with Care y Botanic Manor. Y luego estábamos también muy inspirados con Vetusta Morla y Juanma Latorre, nuestro compositor de la banda sonora. Así que es como todas ese... Y de hecho, la historia de Campervan está inspirada en el libro de Come, Reza, Ama. Entonces, una mezcla entre juego, música y libros. Ya que mencionas la historia, vamos a darle un espacio a la historia, porque claro, la gente puede ver el juego y decir, vale, yo estoy ordenando elementos en una caravana. ¿Dónde está la historia? ¿De qué trata en este caso? Campervan tiene una narrativa ambiental. Eso significa que no hay diálogo, no hay voces en off, nadie te cuenta absolutamente nada, pero tú ves como la viajera lleva unos equipajes que son los objetos que tienes que organizar, y estos objetos van transformándose, alterándose, desapareciendo o apareciendo, y entonces te va haciendo ver qué está sucediendo en la vida de esa viajera. Entonces creemos que es muy bonito porque a pesar de que muchos elementos son clave de ha pasado esto, siempre da un poquito paso a la imaginación, de que tú mismo puedas pensar, ay, pues a lo mejor le ha pasado esto y es porque te inspira de lo que te ha pasado a ti. Entonces, así es, no te la quiero spoilear. No, haces muy bien. No, entiendo que aquí también es donde entra lo que mencionas de, bueno, lo que hemos mencionado antes, de la salud mental de los propios jugadores y del bienestar emocional que tienen ellos, ¿no? También el plasmar sus experiencias en esto. Exactamente. Y hablando en esto de, pues hablando precisamente del bienestar emocional y demás, ¿con qué te gustaría que se quedasen los jugadores una vez tengan acceso a Campervan y lo jueguen y se lo pasen si voy a ser? ¿Con qué te gustaría que se quedasen los jugadores de la experiencia de todo el juego? A mí me encantaría que se quedaran con la experiencia de que al final conectar contigo mismo y con la naturaleza es la mejor vía de escape que puedes tener para cualquier tipo de problema que te suceda, y que da igual lo que te suceda a lo largo de tu vida, que todo te enseña o todo te lleva al lugar donde debes estar. Y yo creo que esa sería la idea que me gustaría que se quedaran, ¿no? La idea principal. Respecto al apartado artístico también del juego, me has comentado que todos los elementos están pintados a mano. Eso tiene que llevar un trabajo brutal. ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué decidís meter tantísimo trabajo? ¿Y qué resultado ha tenido? Nosotros que teníamos muy claro que queríamos que
que Campervan llamase la atención muchísimo a nivel artístico. En plan, que tú lo viese y dijese, qué cosa más bonita. Y también... Creo que lo habéis conseguido, te lo voy a decir. Muchas gracias. Y yo creo que el hacerlo a mano también es un acto de cariño por nuestra parte. Es decir, lo voy a hacer con cuidado, con atención. De hecho, Campervan tiene tropecientos mil detalles. Las especias tienen código de barras, en plan, absolutamente todo. Y es una forma, yo creo que de darle importancia a quien va a jugarlo y que sea como un regalo de nosotros para ellos de voy a hacer esto con cariño, pensándolo bien, para que tú lo veas y digas, jolín, ¿cómo se lo han currado para que tenga yo una buena experiencia? Esa fue sobre todo la base y inspiración. Es que Pablo y Alba son unos ilustradores increíbles, aparte de directores de arte. Y al principio no lo íbamos a hacer tan currado, pero me parecía también, yo qué sé, el mayor error de mi vida si no aprovechase el talento que tienen ellos. Entonces cuando llegamos a un punto que el desarrollo iba bien, que estábamos accediendo a posibles inversores y tal, yo les dije, vamos a por todas, vamos a hacer esto precioso y vamos a olvidarnos del low poly o de rayarnos con la poligonación, vamos a hacer esto increíble. Hablábamos también antes del tema de economía, de los fondos de financiación del juego, y es que el juego fue financiado en Kickstarter en tiempo récord, prácticamente, y recibió encima apoyo de Wings también. Vi que, de hecho, si no me equivoco, la última meta que conseguisteis, de todas las metas que tenéis fijadas, la última meta que conseguisteis fue la del porteo a Switch, que tiene todo el sentido del mundo, como ya hemos mencionado antes. ¿Cómo influyó en el proyecto la financiación tan rápida y las metas que lograsteis? A nivel de decisión de juego, no te voy a engañar, yo te voy a decir la verdad. Me parece perfecto. Yo Kickstarter lo diseñé imaginando que podía financiarse rápido y yo metí cosas del juego que ya sabía que iban a estar. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, adelantando trabajo, o sea... Entonces, me encantaría decirte, buah, que gracias a Kickstarter pudimos mejorar el juego, no sé cuánto, pero la realidad... Ya lo teníais planeado. Es que estaba planeado, es que... Tampoco es mala estrategia, porque así si llegas a la meta ya lo tienes hecho, si no llegas a la meta le dices a los usuarios que aún así lo vas a meter igualmente, está muy bien. A mí me dejas a la comunidad contenta. Sí, esa es la idea. Es que ten en cuenta que nosotros era nuestra primer Kickstarter y nuestro primer videojuego, nuestro primer proyecto, en plan, quería reducir los riesgos todo lo posible y yo me he encontrado con estudios que han sacado todo en Kickstarter del juego y luego pues lo ha petado, en nuestro caso el nuestro no lo petó tanto, ¿no? Pero lo ha petado y ha empezado a meterle cosas, el presupuesto del videojuego se le ha ido de madre, no han podido terminarlo en el tiempo que dijeron y yo tenía muy claro que eso no podía pasar. No, está bien pensado realmente. Respecto al propio lanzamiento del juego, ¿qué planes tenéis después del lanzamiento para su expansión? Es decir, o sea, no te voy a preguntar por DLCs y demás porque creo que estamos bastante saturados en la industria, pero si queréis llevarlo a otras plataformas, si queréis meterle tal vez algún contenido adicional, actualizaciones y demás que tenéis ya pensado, puede incluso en Kickstarter, pero que no llegó a la meta, ¿qué tenéis planteado después del lanzamiento? A nosotros nos encantaría, nos quedamos a nada del modo creativo, de que tú pudieses decorar libremente, porque ahora hay como secciones prehechas y tú puedes cambiarle el color, el diseño del mueble y tal, pero para que tú puedas seguir organizando hay muchas restricciones a nivel de decoración. Claro, ¿tú crees que yo pueda cambiar el armario a cualquier parte? Entonces, claro, nosotros queríamos que en el modo creativo tú pudieses poner pues las camitas que quisieras, si querías poner doble camita, pues perfecto, que pudieses elegir, colocar el armario donde tú quisieses, tal. También que pudieses viajar a donde tú quisieses y elegir la furgoneta que tú quisieses, no la que te va marcando el juego. Entonces era un modo creativo de decoración de Campervan. Y luego por otra parte nos encantaría meter DLC temáticos, en plan de objetos de Navidad, objetos de Halloween, objetos de tal, de otoño, de verano, que yo creo que está eso muy guay. Y por supuesto nos encantaría llevarlo a consola, a todas las consolas y a móvil y tablets. ¿En móvil todavía no lo tenéis? El móvil no, ahora mismo nos estamos centrando sobre todo en las cosas que tenemos en Kickstarter, que es PC y Switch. Sí que es cierto que cuando optimizamos para Switch también lo hacemos ya pensando en móvil. A día de hoy casi cualquier móvil tiene más potencia que una Switch. Sí, lo que pasa que claro, depende de cómo vaya el lanzamiento del juego, si es rentable portear a móviles o no. Entonces, todo depende de cómo vaya. Respecto al estudio, volviendo un poco al tema del estudio, ¿cómo es un día a día en Malapata? A ver,
Pues nosotros cuando llegamos básicamente tenemos un daily de todos los días que es organizamos las tareas que tenemos, objetivos, todo lo que queremos conseguir en el día y en la semana. Pero nuestro día a día es estar en Discord porque estamos en nuestras casas todavía, no tenemos oficina ni nada. Ir sacando trabajo, nosotros tenemos el plan de producción súper establecido, sabemos lo que tenemos que hacer para llegar a los tiempos que nos hemos planteado. Y el día del estudio es avanzar en los objetivos, mucha comunicación entre nosotros para que todo vaya cohesivo y todo vaya avanzando y mucha risa, la verdad, porque es bastante divertido. Si tuvieras, cambiando totalmente de tema, si tuvieras que elegir un juego que tú digas que ha influido mucho en tu carrera como fundadora básicamente de Malapata y en tema de desarrollo de videojuegos, ¿cuál sería? ¿Uno o unos? Te dejo elegir varios. A ver, sí que es cierto que esta pregunta me la hacen mucho y no suele gustar la respuesta. Y es que la verdad es que no hay ningún juego que yo diga, buah, este juego me ha marcado muchísimo y me he querido dedicar al desarrollo de videojuegos. Yo he disfrutado muchísimo con videojuegos, pero nunca lo he visto una posibilidad. En plan, cuando tú juegas un videojuego como que lo ves muy lejano. Claro. No lo ves tan asequible. A mí quien me ha inspirado para dedicarme de lleno a los videojuegos han sido las personas y los mentores que he tenido que me han hecho ver que sí que tenemos una oportunidad las personas jóvenes que entramos en la industria de montar lo que queramos. También realmente, o sea, la respuesta es buena en ese sentido porque hay mucha gente también que dice, buah, desarrollar yo un videojuego, vaya una locura. Yo mismo lo pensé en su momento. Desarrollar un videojuego, vaya una locura. O sea, lo ves como muy lejano porque además las referencias que sueles tomar son muy, muy altas. Tú ves un Call of Duty y dices, ostras, que desarrollar un videojuego, claro, pero no ves los juegos indie, juegos chiquititos, no ves muchas veces los primeros juegos de gente, porque hay gente muy exitosa como vosotros, por ejemplo, que estáis sacando un juego que es maravilloso y que es brutal y que está teniendo un éxito pues muy, muy, muy fuerte, pero también hay gente que saca videojuegos de plataformas con 4 líneas y que ese es tu primer juego y estás igual de orgulloso, entonces también está bien pensado en ese sentido. Yo creo que sinceramente nadie se puede sentir más orgulloso con diferencia que habiendo terminado un videojuego. Efectivamente, sacando un juego, da igual lo que saques, pero lo sacas. Que salga, pero que tú hayas terminado un juego y lo hayas finalizado y lo hayas lanzado y alguien haya jugado y se lo haya pasado bien, digo, tú se da igual lo que sea. Básicamente. Quería preguntarte también qué tipo de relación tenéis con la comunidad del juego, ¿no? A fin de cuentas, el proyecto financiado en Kickstarter, están los objetivos fijados, en base a la comunidad cuando contribuya se llegan a esos objetivos, y siendo un juego tan cozy y tan para la gente, y a ti que se te nota que eres, digamos, también derivada por la gente, ¿qué tipo de relación tenéis con la comunidad, cuando os piden cosas, cuando, yo qué sé, cuando la gente también te dice que le encanta tu juego, etc.? Ay, nosotros somos muy amorosos, muy intensos, nos emocionamos muy rápido, es como tenemos una relación súper estrecha con nuestra comunidad. De hecho, nosotros a muchos seguidores que tenemos que están desde el principio les felicitamos hasta los cumpleaños, le hacemos regalitos a uno de ellos, a Gio incluso le dibujamos un dibujito como el nuestro de nuestro equipo para que él lo tuviese. Qué guay. Estamos en Discord, charlamos, les preguntamos ¿qué te gusta más, esto o esto? ¿Cómo lo haría, de día o de noche? Tal. Y yo creo que es importante en un juego como el nuestro que el trato fuese muy cercano y al principio yo me asustaba porque yo decía, tío, les hablo como si fuese mi amigo de aquí al lado. Y digo, pero bueno, y eso gustó muchísimo al final. Veían como que había mucho cariño alrededor del juego, entonces yo creo que de eso estoy bastante orgullosa. Luego ya para hacer un bloque para ir cerrando, si tuvieras que darle un consejo, que te lo han preguntado 100%, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando un estudio indie, ¿cuál sería de lo que tú has aprendido? Paciencia, sobre todo, en el sentido de yo soy la peor que puede hablar de eso porque yo quiero las cosas ya y me mato para tenerlo ya. Me pasa mucho. Entonces, me he dado cuenta con Campervan que cada cosa llega en su momento, que mientras tú trabajes y te sientas orgulloso día a día de lo que has hecho en ese día, que los resultados van a venir sin agobiarte. Y luego, por otra parte, que creo que es muy importante que aprendas a escuchar qué consejo quedarte y qué consejo desechar y no darle importancia, porque a nosotras nos han dicho 1000 veces que no íbamos a poder conseguirlo, que era imposible lo que estábamos buscando y que era una cosa inalcanzable. Y aquí estáis. Y aquí estamos. Y aquí estáis. Quería también preguntarte qué mensaje le darías o nos darías a los que estamos esperando Campervan como agua de mayo.
Yo les diría que sé que estamos tardando un poquito más, pero que va a merecer la pena, que damos lo mejor todos los días de nosotros, que cada detalle está perfectamente pensado y que juro que cuando lo vean van a decir, vale, ha merecido la pena. De hecho, hay una cosa que a nosotros nos sentimos muy orgullosos y es que lo que aparece en Kickstarter es mucho peor a nivel de visual, de mecánica y de todo, que lo que está saliendo ahora mismo. Creo Entonces, que yo sé que es difícil, pero va a merecer la pena la espera. Ahí es cuando les vas a pedir esa paciencia, Sí, igual que igual. sí, nos pasa a todos. Y luego ya quería hacerte un par de preguntas para terminar, que la primera es, ¿qué te está pareciendo el evento? Ah, bueno, a mí me encanta. Yo siempre digo que el VIG para mí es el mejor evento de todo lo que hay, de todos, en plan ni Gamescom ni nada. Nosotros desde que vinimos la primera vez ya no nos lo perdemos y no creo que nos lo perdamos. Y a mí me encanta la gente, la organización, charlar con todo, ver a amigos de siempre. A mí, para mí el top número 1. Entiendo también que no tenéis todavía, aparte de las expansiones y demás que me has comentado para Campervan, no hay todavía futuros proyectos en mente. IP nueva, estamos en ello. ¿Estáis en ello? ¡Buah! Esta es buena. No, entonces tendremos que hablar otra vez, en un futuro. Tenemos que hablar otra vez. Sí. Y para terminar, que ahora sí que te quiero preguntar, para los que estén viendo el vídeo, se puede ver que en el plano de detrás de Anabel hay una caravana enorme de Volkswagen con el logo de Campervan en el lateral. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo se os ocurre? A ver, yo desde que tuve la idea de Campervan, la idea, no te hablo ni del desarrollo ni del GDD, nada. Siempre en la mente era como, bof, meter una caravana en un stand. Es que era como sueño fetiche de nosotros. Y consideramos que es el último evento que vamos a hacer antes del lanzamiento. Ya no vamos a asistir a ninguno más. Y queríamos, ¿Ahí ya tenéis spoilers? Sí, y queríamos ponerle el broche de oro. Y hablamos Arturo y yo con la organización del BIF y le dijimos, si nos deja, te planto una caravana allí, te monto un chill out. Y ellos, pues genial, adelante. Y aquí está la caravana y el chill out. Estamos. Efectivamente. Pues nada, Anabel, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto, tanto para el lanzamiento de Campervan, para poder probar el juego, para poder hablar con vosotros, sí, y para la próxima IP que ya me has dejado caer por ahí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ti, me ha encantado estar contigo y con vosotros, vaya. Hasta la próxima. Hasta luego. Y para el último apartado de este programa desde la BIG, vamos a hacer un recap, al igual que hemos hecho en los años previos, de los juegos que hemos visto y de los juegos que nos han gustado. Y como no, teníamos que repetir tradiciones, nos hemos traído aquí a Aitor, que lo hemos secuestrado de su puesto. Efectivamente, me vas a matar porque yo tengo muchas cosas que hacer. Ultra hiper mega secuestrado, lo hemos secuestrado de su puesto. Que hoy presento juego este año, joder, no me fastidies. Claro, es el dilema para hablar un poco de los jueguitos que hemos visto y tal. A ver, nos ha dado tiempo a jugarlo justo, pero sí que es cierto que al igual que comentamos también, que hemos comentado previamente y que hemos comentado también en el Sarean, hay muchas veces que tú vienes aquí y hay muchos juegos que directamente te entran por los ojos. O sea, que si tú ves un puesto, ves la estética que tiene, ves el arte, ves un poco de qué puede llegar a tratar y dices, me gusta este juego. Sí, porque a nosotros nos pasa mucho es eso, que como tenemos las pantallas, tenemos las chapas gratis, tenemos las cosas, el cartel, bueno, el cartel nuestro no se ve muy bien porque se cae, pero tenemos un poco de todo. La gente dice, oh, qué interesante. Luego llega y ve que es un juego de leer y dice, pues igual no apetece tanto. Y yo... Pero les entra por los ojos igualmente, ¿eh? Eso sí entra. Y te puede pasar con muchos. Yo creo que uno con el que nos ha pasado a todos sin ningún tipo de excepción es el Campervan Make It Home, que hemos hablado ahora hace un momento con Anabel. Es que el Campervan no te entre por el ojo cuando tiene medio congreso, quiero decirte, no es que no pueda entrarte por el ojo, es que apartas la mirada y lo ves. Comentábamos en la charla con Anabel, o en la entrevista con Anabel, de hecho, que efectivamente ellos vinieron y dijeron, para poner el broche de oro, porque nos comenta Anabel que es la última feria en la que van a estar antes del lanzamiento del juego y que eso, le preguntaron a la organización de la BIG si podían traerse una caravana porque ellos querían traer una caravana y efectivamente
la han traído. Y No, han no, dicho, o sea, para adelante con todo. Adelante con el show business, o sea... Y han puesto hay que también el ser chill out, que está flawless, brutal. Hay que ser flawless. Hay que por ser decir, flawless. O sea, hay que ir a tope. Hay que ser flawless. Pues el camper van yo lo he podido probar aquí, además con los comentarios de los propios devs que los tenía al lado diciéndome de qué iba cada cosa, cuando me he quedado un poco atascado con ciertas cosas y demás. Es un juego tranquilo, o sea, es que es para lo que está hecho, jugadlo. ¿Venís estresados del curro? Camper van Make It Home. ¿Os ha salido mal un examen? Camper van Make It Home. ¿Os apetece tiraros en el sofá a jugar con la Switch? Camper van Make It Home. ¿Qué más quieres? Sí, como persona que trajo los Cozy Game a este programa, Sí, de hecho sí. efectivamente. El término lo trajo él, de hecho, Íñigo se No lo ríe. inventé, pero lo traje yo. Y te iba a decir que es un cozy game, pero tiene una cosa, y es que hay muchos juegos del estilo. Por ejemplo, el éxito más reciente es el Unpacking. Ujú. De hecho, ellos mismos se inspiran en el Unpacking, que nos lo han comentado. pero el Unpacking lo que tiene es un gameplay cerrado. Ujú. En el sentido de tú juegas y te cuento una historia mientras juegas. Y tú puedes jugar al Unpacking, que yo me lo terminé el Unpacking jugando full time, 2 horas. Ujú. Que dices, no quería más porque me siento a gusto. Ya Claro. lo he cerrado, o sea, me siento bien. Pero yo creo que el Camper Van tiene esa pequeña diferenciación de que es un juego como que transcurre un poco más allá, que da un poco más de jugabilidad, lo cual no es un juego que vayas a estar 14 horas, no es un Stardew Valley, que vas a estar No. 6 días, aunque sea cozy, no vas a estar 6 días, por ejemplo. No, porque tampoco tiene tantas funcionalidades como conceptos, es mucho Eso más es. simple. Pero sí que es verdad que yo creo que es ese puntito extra de gameplay que te ayuda a, si no son una tarde, te asumes que 2 tardes tranquilas tienes por lo menos. Sí, y si no, si eres una persona que tiene menos tiempo, que juega exclusivamente cuando tiene ganas de ello, además, y no te tira tanto, digamos, el tema juegos, porque tienes muchas cosas que hacer, te saturas con facilidad y demás, te puede durar varios días. Te puede durar varios días porque tú vienes ahora, te haces un nivel, te lo llenas de cosas, no sé qué, y lo dejas. O incluso lo dejas a medias. Dejas sí, pues he puesto varias cosas, vamos a seguir poniendo las siguientes cosas mañana o pasado, cuando tenga un momento. Y te puede durar bastante, y aparte que puede ser también en ese sentido muy rejugable, porque tú puedes volver a jugarlo, ordenarlo de otra manera muy diferente, etc. Y con cosas que nos han dicho también que quieren implementar, te va a dar aún más posibilidad de rejugabilidad, porque va a tener más opciones de decisión y no va a estar, digamos, no va a ser tan lineal y no va a estar tan fijado. Claro, esas son las ventajas que tiene, que al final cuando tú estás haciendo algo así, una de las preguntas es, ¿este es juego rejugable? Ujú. Porque al final si el juego es rejugable, la gente va a recomendárselo a las otras personas, porque los juegos que no son muchas veces los que no son juegos rejugables, la persona que lo está jugando no tiene la tendencia a, ¿cómo decirlo?, a recomendarlo, porque al final cuando no lo estás recomendando, porque ¿para qué vas a pasarte algo si yo Claro. ya lo he vivido? No quiero que la otra persona pase lo que yo ya sé. Claro. No me vas a contar algo nuevo porque yo ya sé, no voy a Eso vivir es. una experiencia nueva. Pero en este caso yo creo que sí que es un poco, con el Camper Van sí que es, buah, pues yo hice esto, buah, pues yo hice esto. Pues yo lo puse de otra manera. Eso es, buah, pues te mando captura de mi puesto, de mi caravana. Buah, pues te mando yo captura de la mía. Y es eso. Ujú, ese tipo de sistema. A mí, de hecho, me suele pasar mucho habitualmente con juegos que me han gustado mucho, como pueden ser el Husant, como puede ser el Death's Door, juegos así más chiquititos, pero que me los he pasado hasta el final y que los he disfrutado muchísimo, que me paro y digo, ¿realmente me sale rentable volverlo a jugar? Porque si lo vuelvo a jugar, puede que me sature mucho más rápido, puede que no me guste como la primera vez, puede que me decepcione en ese sentido, sencillamente porque ya sé lo que va a pasar, porque ya lo he jugado una vez. A pesar de que, por ejemplo, el Husant tiene algo más de libertad, sigue siendo un juego lineal. El Death's Door tiene también opciones de tomar decisiones de otra manera diferente, pero sigue siendo un juego lineal. Entonces, ¿realmente me va a dar la satisfacción que me dio la última vez y me va a aportar lo mismo que me aportó y me voy a enganchar tanto como me enganché la última vez? Pues hay muchas veces que la respuesta es negativa, y en esos casos lo que suelo hacer en mi caso es esperar más tiempo antes de volver a jugarlo. Pero esto es un juego que tú te puedes terminar y al día siguiente empezar otra vez. Sí, claro, es que esa es la ventaja. Porque yo, por ejemplo, juegos como el Stanley Parable lo recomiendo a la gente que lo juegue, porque al final es una experiencia. Yo voy a vivir mi experiencia. Tú me vas a contar la experiencia que yo te he recomendado vivir y va a ser completamente distinta. Y eso es una cosa que yo, por eso, no recomiendo. Los juegos lineales no los suelo recomendar a la gente, porque que tú me vayas a contar, o sea, me vas a dar una opinión que, honestamente, me va a dar igual porque yo tengo mi propia opinión. Entonces no me va a diferenciar. Pero si tú, en cambio, un juego que yo es jugable, que tiene una más jugabilidad, etcétera, si yo te lo recomiendo y tú me das, buah, pues esto no me ha gustado, pues te puedo decir, ¿has probado a hacer esto? Claro, porque tiene más opciones. Entonces dirás, no lo he probado, pues voy a jugar así a ver si me gusta más. Ese tipo de cosas. Y creo que Camper Van tiene esa opción de, ¿has probado a...? Es que no lo he jugado mucho, pero ¿has probado a, en vez de usar el mantel rojo, usar el mantel verde? A ver qué tal queda.
y dices, pues no lo he probado, igual esto cambia mi opinión A del la juego. guitarra, en lugar de ponerla pegada a la caravana, la has puesto pegada a la hamaca de no sé qué. Eso es, y ese tipo de cosas. Y esa es la sociabilidad también, o sea, la jugabilidad creo que va a la par de la sociabilidad. Porque yo sí, es lo que estaba explicando, yo si juego algo y a ti te lo digo, juégatelo, me vas a contar una opinión que voy a decir, me da un poco igual. Claro, es un poco el dilema que tiene. Esto de respecto al Camper Van, lógicamente, que es una de las entrevistas que hemos tenido, pero también ha habido muchísimos más juegos, hay muchísimos más puestos. Uno que a mí me ha gustado mucho ha sido el Kaodi, que es justo según bajas el que está a la derecha, es un juego de plataformas con una estética muy dark también y demás. Me ha gustado por lo que comentaba también en el Sarean, que es un juego que yo siento que las mecánicas que tiene le hacen entender al jugador que las ha descubierto él, le hacen sentir que las ha descubierto él. En verdad son mecánicas muy sencillas y que se pillan muy fácil en cuanto en un par de casuísticas las usas, pero le hacen sentir al jugador que las ha descubierto él, que las ha encontrado él, y le hacen sentir inteligente y le dan ganas de seguir jugando. Es la sensación que me ha dado. Sí, yo lo he probado un poco antes, o lo he estado viendo, y me daba la sensación que era, no porque se parezca en nada, pero me da la sensación que tenía las mismas vibes. ¿Sabes cuando en el Mario Galaxy tú ibas yendo de planeta en planeta y tenías la sensación de estoy siendo yo quien está controlando la narrativa y no la narrativa la que me está llevando el gameplay? Claro. Yo sentía en plan de que yo estaba controlando, o sea, yo veía a la gente y yo sentía que la gente estaba autodescubriéndose lo que podía ser capaz de hacer a medida que jugaba. Y sin embargo, eso yo creo que es lo que han buscado los desarrolladores. Y creo que es una mecánica interesante porque al final muchas de las plataformas y los juegos que se ven últimamente, que muchos estudios independientes optan por ese tipo de juegos o ese estilo de juegos de plataformeros simples con alguna novedad, cuando lo desarrollan siempre hacen el pecado un poco, creo yo, de desarrollarlo en forma de vamos a basarnos en lo que ya funciona. Claro. Entonces, muchos de esos juegos no triunfan al final o no les cuesta mucho porque se basan en un formato que ya funciona, y si no tienes un factor absolutamente grandioso, diferencial. Eso es. Yo, por ejemplo, un juego que probamos en una Fan and Serious hace muchos años, la primera que fuimos tú y yo, ¿En la del 19? en la 19, fue el Blasphemous. O sea, el Blasphemous, perdón. Sí. El Blasphemous, Sí. si no llega a tener el arte que tiene, yo creo que hubiese pasado sin pena ni gloria. Sí, porque no deja de ser un Metroidvania más. Es un Metroidvania, tiene sus mecánicas, están bien implementadas, es un buen juego, o sea, Es muy divertido. es sí un que trabajo cierto. limpio, Pero no introduce nada que sea diferencial. Metroidvania no es que hay 200 en Steam. Claro. Y en más plataformas. Pero tú ves que ese Metroidvania está basado en España, en la cultura andaluza, gótica, etcétera, con un arte pixel art perfecto, maravilloso, y dices, eso me estaba llamando mucho más. Claro. Y creo que en este caso el juego que estabas comentando es un plataformeo no simple, es un plataformeo que podrías ver en muchísimas convenciones diferentes, y sin embargo esa notoriedad de poder descubrir tú lo que haces, creo que lo diferencia un poco del resto. Creo que es ese escalón por encima del resto de los juegos parecidos que puedes encontrarte en una convención. Es un poco también lo que nos pasaba el año pasado con el Sherme, que lo estuvimos probando, que era el jueguito de la gente gallega, que era un personaje que iba cogiendo colores amarillos y luego los tenía que ir dejando en sitios y no sé cuál. No dejaba de ser un juego de puzzles igualmente, pero implementaba una mecánica que hasta ahora pues no se veía, digamos, de manera directa, porque estaba muy muy relacionado con la propia historia, ¿no? Digamos, sí. Más que con sí, bueno, pues yo puedo coger esto y ya está, pero estaba muy relacionado con la propia historia, era una historia muy profunda, pero sin palabras, que es algo que también nos gusta mucho. Entonces estaba como muy, muy incorporado y quedaba muy bien, y por eso creo que nos gustó tanto. Luego, aparte del Kaodi que ya hemos mencionado, que por cierto lo juego en una Lenovo Legion Go, me han dejado la Legion Go, está guapísima, pesa como ella sola, pero está guapísima. Me imagino. Ostras, le he tenido que jugar con las manos en mesa, porque joder, tela. Ya. Y aparte de ese hemos hablado también, que de hecho en Sara nos hemos entrevistado a la gente de Asi Digitala, que han hecho Nidia Regigunia, que es un juego que por sí solo, por la mecánica de puzzles que tiene y tal, puede que no destaque, pero sí que es cierto que lo están diseñando para niños entre 5 y 9 años, lo están diseñando para que aprendan a lidiar con sus emociones, que aprendan a trabajar, digamos, ese apartado más, digamos, salud mental y movidas, que lo trabajen con sus padres, para que interactúen con ellos, para que se puedan llevar a cabo conversaciones, para que no se vean los videojuegos como algo a retirar también, en plan, no, porque hay que limitar la cantidad de horas que se juegan a juegos, para darles incluso también, porque va con un libro en paquete, entonces es un añadido al libro. Entonces también para incentivar un poco la lectura a través también de los videojuegos.
Y me ha parecido una iniciativa que está muy, muy, muy bien, pues por todo lo que te he mencionado. Por un lado, aprender a trabajar las emociones. Hay muchas ocasiones, lo que les mencionábamos a ellos, hay muchas ocasiones en las que un niño con 12, con 13, con 14 años, en preadolescencia o en adolescencia, se encuentra con que tiene ciertos estragos de estrés, de ansiedad, que no es capaz de superar porque nadie le ha enseñado a ello. Este tipo de iniciativas yo creo que le pueden ayudar mucho a poder, digamos, librarse de eso, aprender a canalizar emociones y aprender a gestionarlo, ¿no? Y es un poco, sobre todo, lo que me ha gustado. Sí, yo creo que una de las cosas que yo, por ejemplo, desarrollé en mi TFG de final de carrera, que los videojuegos podían funcionar como más allá de entretenimiento, podían ser una herramienta. Yo desarrollé en función para una herramienta a nivel de estudios, pero también puede ser una herramienta psicológica, y hay muchos juegos que es lo que se llaman los juegos... Los Serious Games. Los Serious Games, los juegos serios, que funcionan de ese modo, que no tiene por qué ser juegos. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto es en el Museo del Louvre de París. La herramienta que te dan para, pues, las descripciones de los cuadros es una 2DS. ¡Qué guapo! Y es un juego, de hecho, por ellos, que funciona de esa forma de que tú vas y hay en el Aquarium de Málaga, o creo, alguna cosa también, han hecho un mundo de Animal Crossing para que la gente... Pues Animal Crossing, al final tú estás haciendo la colección de animales. Claro. Pues eso también te puede ayudar a aprender animales, ese tipo de cosas. Y creo que ese juego especialmente me gustó mucho y lo he desarrollado mucho porque, uno, creo que es una herramienta muy útil para que los niños de esa edad contemplen sus emociones. Dos, creo que al estar en euskera es un plus extra porque la tendencia de muchas personas a la hora de desarrollar juegos es ir al inglés. Claro. Todo el mundo pone un play, nadie pone un jugar, y menos va a poner un yokatu. Efectivamente. Entonces creo que el abrir ese mundo a tú te puedas sentir cómodo con tu propio idioma, hablando en euskera, y sentir que tú puedes hablar tus emociones en tu propio idioma, creo que es muy bonito como plataforma y como herramienta para que todo el mundo pueda ayudar a sus hijos, ayudar a quien lo necesite con ese tipo de cosas. Y efectivamente es algo que me gusta porque veo mucho últimamente, ya hablando también del otro punto del juego, veo mucho últimamente a mucho padre, más joven, digamos, padre-madre, que habla con sus hijos hijas en euskera. Por la calle y habitualmente, y es algo que me hace mucha ilusión también porque no es algo muy habitual. Antes tenías que ser muy euskaldun sarra de baserri para que hablases con tus hijos en euskera y tus hijos tuviesen el euskera como una lengua prioritaria y principal, digamos. Y eso también está muy bien porque también incentiva la comunicación entre padres, madres, hijos e hijas, que puede que en una etapa de preadolescencia, en una etapa de niñez muy, muy temprana y demás, sea muy complicada. O sea, hay muchas etapas de la vida de un niño en las que hablar con sus padres es muy complicado. Y esto también te lleva un poco a aprender que también puedes hablar con tus padres, que están ahí para lo que necesites, que puedes conversar con ellos tranquilamente y que no son extraterrestres. Entonces, que puedes incentivar, en este caso con este juego también, la comunicación entre padres, hijos, y padres, madres, hijos, hijas, y eso mediante lectura también, ir enseñándoles también hábitos, que es algo que me gusta mucho. Sí, voy a hacer la referencia más friki de la historia, pero hay un capítulo de la nueva temporada de Los Simpsons en las que Maggie aprende a comunicarse con sus padres, como Homer y Marge, a través de emojis de Roblox. ¡Qué guapo! Porque le dice que le gusta no le gusta le gusta el plátano, pero no la manzana. Y eso es porque se ha comunicado con emojis de el emoji de vomitar y una manzana y un corazón y un plátano. Y entonces creo que es una herramienta de que los niños ya son nativos digitales. Entonces los padres deben aprender a hablar ese idioma, porque ese idioma es un idioma nativo también, el digital. Ayer, por ejemplo, vino mi familia y yo les dije a los padres de mis esto no les gustan los videojuegos o les gusta lo típico. Pero yo le dije, mira, ahí hay juegos. Ahí está el Super Mario de la NES, que tú solo has jugado de pequeña. Juega con tu hijo porque vas a vivir la misma experiencia de cuando jugabas tú de pequeña y le vas a ayudar. Y creo que ese juego especialmente es una herramienta también. Además, una cosa tonta, pero creo que además es un juego tan sencillo, porque es un juego sencillo pero que ayuda mucho. Yo se lo he recomendado a una amiga mía, y ya no es porque es una amiga mía de 20 y pico años, en plan, no para que juegue así, sino porque le dije, juégate ese juego para aprender euskera. No es mala, no es nada mala. Porque como tiene un texto tan sencillo, sí, como tiene un texto tan sencillo que tú puedes desarrollar por ti misma e intentar traducirlo en tu cabeza lo que dices, tú juegas ese juego y yo creo que es una herramienta más para aprender euskera.
realmente sí. A mí además el tema de los padres es algo que me pasa con mis padres, porque mi madre pues todavía sí que algo más de interés tiene en juegos y tal, pero sí que es cierto que no los controla mucho. Aparte, si tiene muchos controles se puede complicar, me dice que no se le da bien, etc. Entonces pues eso es complicado también en su parte. Y luego ya para ir terminando vamos a mencionar 3 jueguitos que voy a mencionar rápidamente, que son juegos que se han nominado a esto y que también en parte son de aquí, que son el Cima Polaris, por un lado, que se nominó a los Titanium, que no lo ganó, pero no pasa nada. Se nominó el Abyssal también, que sí que lo ha ganado, creo que el mejor juego vasco. Y luego el otro, que es el Mouse Ventures también, que lo tengo pendiente de probar todavía, o sea, no tenemos tiempo. Ese yo tengo una compañera de máster. Hola, Mirari, ¿qué tal? Si ves esto alguna vez en tu vida, que no creo. Pásaselo tú. Se lo vas a pasar yo, lo vas a por el máster. Sí, trabajo en ese juego, porque casi todos son, si no diría todos, o tengo mucha duda, creo que 2 de ellos son de Digipen, ¿puede ser? Sí, por lo menos 2 sí que 2 son de Digipen, tengo la duda. El Abyssal no lo sé. Ese es lo que estaba dudando, los otros sé que son 100%. Al final eso demuestra que aún aquí todavía se pueden hacer juegos. Sí, totalmente. Yo me fui, pero porque soy gilipollas y me fui. Pero todavía se demuestra que en Euskadi hay cantera de juegos. Y ya que hablas de la cantera de juegos, Aitor, ¿qué has venido tú a presentar aquí? Yo he venido a presentar The Great Farts, que es una historia un poco rocambolesca, que tú lo has jugado. Yo lo he jugado. Y me han hecho spoiler de que has comentado. Sí, pero te comenté a ti directamente. Ya, pero me han hecho spoiler de que me has mencionado en un Answer. Ah, sí, claro, lógicamente. Claro, digo, spoilers. Lógicamente. Y no, pero se me va a presentar, que es una movida, en plan... honestamente, te podría explicar de qué va el juego, pero yo creo que tú lo hayas explicado ya y estoy muy cansado como ponerme a darte el discurso que llevo dando 18 horas. O sea, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, estoy muy cansado. Por lo que sea. Pero es un juego que al final, si os gustan los Layton, os gustan los juegos de misterio y os gustan los Cluedo, sí, te va a gustar porque es un juego narrativo que solo hay que hacer clics, no va con mando, es muy de leer y todavía estoy deseando que Íñigo Sendinos, que no me está mirando, me está mirando ahora, lo pruebe porque creo que es el tipo de juego que a él le gusta. Puede ser. Porque no requiere ningún tipo de concentración mecánica más allá de leer. Ni habilidad psicomotriz. Eso es. Que son los juegos que odia, por eso odia a los Mario. Pero adora a los Nintendo. Sí, básicamente. No, pero yo venía a presentar The Great Farts porque creo que es nuestro proyecto, un proyecto interesante, porque creo que es un proyecto que puede llevarse a más. Al final es un juego, tiene una cosa interesante, que es que es un juego narrativo que es rejugable, que no es algo que suceda mucho, porque nuestro juego lo que hace es una implementación de que cada uno, dependiendo del gameplay que haga, obtiene un tipo de información. Completamente aleatoria en función de tu gameplay. O sea, no es un Detroit Become Human que tiene ramas específicas de selecciona un camino. No, aquí tú has elegido seleccionar 4 cosas, clicar en 4 cosas, ese es tu camino. Sí. Y creo que en ese aspecto es una cosa interesante, sobre todo por eso. Y sobre todo porque también es un juego que tú lo jugaste solo, pero es un juego que se puede jugar con gente. Totalmente. Porque es un juego que al final sigue siendo un jugador, o sea, no es multijugador, pero es un juego que es como una historia... El tema de tomar decisiones, el tema de investigar cosas, porque es un juego de investigación puro y duro a fin de cuentas, ya lo he dicho Aitor, que yo creo que Cluedo es la mejor alternativa que tiene, solo que es single player. Pero en tema de investigación el Cluedo es una buena comparativa. Y eso lo puedes jugar entre varios y poder tomar decisiones en paquete, en grupo. Eso es. Y luego al final creo que también es una historia en la que tú mismo desarrollas tu propio personaje. Porque muchos de los juegos narrativos, por ejemplo, los Danganronpa, los Ace Ventura, todos esos juegos, sucede que el personaje está creado. Claro. Y el personaje tiene su path de voy del punto A al punto B resolviendo el misterio. Entonces que el jugador, como persona omnipresente, se entere de nuevo de las cosas. En este caso, la Claudia, nuestro protagonista, tú le vas a marcar el camino que quiere. Tú vas a decir qué camino quieres que llegas en su vida. Porque al final sucede después del asesinato de su marido. Entonces, si tú crees desde el fondo de tu corazón que el camino a seguir de Claudia es pasar el luto y seguir con su vida, es un camino absolutamente válido. Y sin embargo, si quieres llegar hasta el fondo porque tu curiosidad y ella como antigua periodista crees que es lo que haría, puedes seguir intentar investigar hasta el fondo. Es absolutamente libre de desarrollar el personaje de Claudia como tú gustes y como tú quieras. Y al final es descubrir la verdad del esto, porque al final el juego es como en la vida. Yo si tengo información de A y me llega información de B, ¿a quién hago caso? Claro. Es el dilema. Y si vuelvo a enterarme de las cosas y me entero que hay un tercero en discordia, ¿a quién le hago caso de los 3?
Entonces nuestro juego es eso, es al final decidir qué quieres hacer con tu vida o qué verdad quieres aceptar o qué verdad quieres perseguir. Pues ese va a ser nuestro recap así rapidito en resumen de lo que hemos visto en la VIG de este 2024. Aitor, gracias por estar en este apartado de recap. A ti un por poco invitarme general. otro año más. Ya volveré. Ya volverá. Vendrá el año que viene para la VIG 25. O volverá podéis Aitor. venir a más ferias. O también, es una opción. ¿Sabes? Si nos pagan el viaje, efectivamente No, podemos. pagan el viaje, eso ya pides mucho tú. Pues nada, Aitor, muchas gracias por estar con nosotros A y ti por por hablarnos tenerme. sobre The Great Farce y Nada. de echarle un ojo. Y Hay wishlist en Steam ya, Hay ¿eh? wishlist en Que Steam. eso es diners. Eso es mi cena de hoy. Yo ceno un wishlist. cena un wishlist, Aitor. Y vosotros otro. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Gracias. Pues hasta aquí ha llegado este episodio número 97 de Gaming Room desde la VIG 97. Conference, por si no os queda claro. No os queda claro. Estamos en la VIG Conference. 97. Para los del audio estamos señalando un cartel enorme porque estamos en el photocall de la VIG. Entonces, pues... 97. 97. 97. Mikel también está de acuerdo en que es el 97. Gracias por acompañarnos, como siempre. Por un lado, dar las gracias a Mikel, que está ahí. Mikel está ahí detrás. No lo estáis viendo, pero está ahí detrás. Así que para los del audio tampoco os reís porque tampoco lo ibais a ver. Íñigo, gracias a ti. Bueno, Íñigo, que Mikel le ha hecho de producción y cosas. Íñigo, arrachaldeón, es que recasco. Qué mal has dado la mano. ¿eh? Bueno, oye, no estoy Muy bien. acostumbrado. Perfecto. Por tus labores de realización y movidas y no sé, o sea, es que está aquí, pero habitualmente suele estar detrás de esa cámara, entonces pues tiene ese dilema, ¿no? Como no, y gracias a nuestros entrevistados, tanto a Anabel como a Emilio, pues por darnos la entrevista, gracias. Y a Aitor también por acompañarnos en la sección de recap. Y luego ya para finalizar agradecer, como no, a toda la VIG, a toda la organización de la VIG y al apartado de prensa, especialmente a Jauma, que es un amor, como siempre, nos hace casito. Gracias, Jauma, te queremos. Y a todo el apartado de prensa que también pues ha hecho su labor, ¿no? Con esto ya casi cerramos el año, queda uno más, no queda mucho más. Con esto cerramos 2024, iba a decir 25, Queda uno más, pero sin número. Queda uno más, pero sin números. Este es el último este programa es el numerado de último- temporada. el último Bueno, programa regular de la un huevo. temporada. El último Del de la temporada año. del año, sí. Hemos dicho lo Joder. mismo, Íñigo, muy bien. Qué bien estamos. Es que ya estás pensando. El 97. en el 100. Estás pensando en el 100. Acabamos de estar grabando cosas especiales para cosas de Navidad. Acabamos de estar grabando un especial para otra cosa. Estamos grabando ahora el de la VIG. Tenemos que grabar el 100. Venimos con temporada fuerte, ¿eh? Venimos, Íñigo, con Sí, temporada sí, sí, fuerte. sí. En fin. Sí, sí. Así que nada, como siempre, gracias por acompañarnos, ¿Ya gracias puedo por bailar? escucharnos. No. Vale. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y nos vemos dentro de muy poco con mucho más contenido. En enero volvemos con más fuerza. Queda uno, repito, pero ese no va numerado. Entonces venimos con Después de más Navidad. programa regular, con más programa de noticias, con más, No, pero con más programa de puta madre. con más programa de super Regular, puta no. madre, socio. Efectivamente. O sea, te quiero Ay. decir, con los premios de los Bueno, Games vas a Awards, terminar ya. etc. Así que ahora sí, gracias por acompañarnos. Os dejo con el bailecito de Íñigo. No, este año no. Sí, No. Íñigo baila. Baila, Íñigo. Está sonando la música, pero aquí no hay baile. Íñigo baila. Sí. Baila, Íñigo. No, baila tú. Yo no quiero, gracias. Pues nada, os dejamos. Hasta la próxima.